Muchísimas gracias. ¿Nos habíamos puesto a pensar alguna vez que los primeros 18 meses de vida nos preocupamos porque las nuevas generaciones aprendan fundamentalmente dos cosas: a hablar y a caminar? Y de hecho nos preocupamos muchísimo cuando estos pequeños no están dando muestras de que efectivamente pueden realizar estas dos tareas. Y cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a decir sus primeras palabras, nos entusiasmamos y aplaudimos y los ovacionamos. A veces, aun cuando las palabras no son las más adecuadas. Pero nos encanta ver cómo un pequeño se está desarrollando. Pero lo curioso y lo paradójico es que los próximos, ya no 18 meses, sino los próximos 18 años de su vida, los vamos a querer quietos y callados y sabios. A veces esa paradoja en la educación es la que nos hace replantearnos algo que ya se venía estableciendo en el discurso del doctor Jesús. Tenemos que plantearnos nuevas preguntas porque hay nuevos escenarios que no se han planteado y no se han constituido. Y es muy importante poder reconocer nuestra tarea ante todo ello. Les quiero dar las más infinitas gracias a todas las autoridades educativas que hoy se encuentran presentes en esta sesión y que me han hecho la invitación. Muchas gracias a la Subdirección de Formación Continua y, por supuesto, al maestro Alfonso González del Centro de Maestros Ecatepecos por esta invitación. A mí me entusiasma muchísimo poder compartir con los educadores de primera mano, porque son ellos quienes efectivamente están en las aulas resolviendo el día a día. La reforma educativa empieza y termina con los docentes, porque son ellos quienes pueden realmente hacer los cambios. Y hoy no me toca más que compartir algunas experiencias, algunos mensajes, algunos conceptos importantes para replantearnos qué tenemos que hacer y cómo, sobre todo, cómo podemos incidir en la educación para evitar, en la medida de lo posible, estas incongruencias de primero quiero que aprendas y hagas esto, y después quiero que hagas exactamente lo contrario, y eso es lo que voy a valorar. Así que, sin más, les agradezco a todos los colegas que se han dado cita esta mañana para acompañarnos en esta disertación. Me comprometo a que los minutos que siguen vamos a reflexionar, realmente vamos a hacer un clima muy reflexivo en cada una de las pantallas que voy a compartir, y también quiero compartir con todos ustedes algunos materiales que me parece nunca es tarde para compartir algunos materiales. Yo sé que muchos de los educadores, de los docentes que hoy se encuentran entre nosotros, ya han aplicado mucho de esto. Sin embargo, nunca es tarde para poder reafinar nuestra práctica, para poder repensar lo que estamos haciendo en el aula y lo que podemos mejorar. Porque esto es lo maravilloso de la enseñanza, que podemos siempre mejorarla, que es perfectible y que nosotros como educadores también podemos transformarnos con ella, porque la docencia es una de las actividades quizá la más humana que pueda haber, esta que consiste en transformar la vida del otro. Y recuerda, estimado colega que hoy me acompañas, que entre más vidas cambias, más cambia tu propia vida. Por lo tanto, necesitamos saber cómo transformarlo. ¿Cuántos cambios, no? ¿Cuántos cambios en los últimos ya casi 24 meses? ¿Cuántos cambios se nos han tenido que transmitir de conceptos, de ideas, de nuevas metodologías, y algunas no tan nuevas, la mayoría no son tan nuevas, pero sí con un nuevo enfoque, sí con nuevas aplicaciones, sí haciendo frente a nuevas realidades educativas? ¿Cuántos cambios? Pero la pregunta es, ¿cómo comprenderlos? Y sobre todo, ¿cómo aplicarlos? Yo reconozco que parte fundamental de las inquietudes de los docentes, porque trabajo con muchos docentes, es precisamente esta: ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Así que, pues, en esta mañana vamos a reflexionar en cómo enseñar en el marco de la nueva escuela mexicana, y procuraré que durante todas estas pantallas se constituya una guía práctica para el trabajo docente. Hace algunos años que me comprometí con mi madre, que es una educadora con 40 años de servicio, me comprometí con mi formación pedagógica, me comprometí conmigo mismo a que todo lo que pudiéramos compartir fuera aplicable realmente a los escenarios educativos. Y por eso me involucro con los docentes para poder compartir estas experiencias y estos mensajes importantes de cómo aplicarlo. Bueno, pues hablando del docente precisamente, quisiera hacer una semblanza muy breve de dos hitos importantes, o más bien dos factores importantes en la formación y en la transformación de los docentes. La primera tiene que ver con la línea del tiempo de cómo la docencia se ha ido transformando, y la segunda tiene que ver cómo se ha transformado
ya en particular cada uno de los docentes, y partir de ahí, situar nuestra propia práctica docente, saber en dónde estamos parados, porque no solamente tenemos que revisar la metodología y la normatividad vigente, sino de dónde viene esta normatividad, y con eso entenderemos la trascendencia de todo aquello que se nos está solicitando cambiar. Esta transformación es dificultosa, es muy retadora, pero también es una situación muy satisfactoria para los docentes. Cuando empezamos esta vida pedagógica, cuando creamos una institución llamada escuela, y que hoy casi hemos satanizado como escuela tradicional, reconocíamos el valor de que hubiera una persona que supiera de un tema que yo no conozco y pudiera acceder a a esa información, y que ahí hubiera libros. La escuela tradicional es libresca porque todo se sustenta en los libros de texto. También es magisterocéntrica porque la máxima autoridad, todo se centra en el magisterio, en el docente, en la función del maestro. Y es memorística porque el método disponible en aquel entonces para poder hacer todo este proceso educativo es la repetición para afianzar la información en la memoria. Nos dimos cuenta que esa escuela tradicional necesitaba cambios. Necesitamos que los estudiantes se levantaran de sus lugares, exploraran el mundo real, experimentaran, observaran los fenómenos, tomaran nota de ellos y a partir de eso hicieran algunas actividades. Por eso le dimos lugar al siguiente modelo pedagógico, que es la escuela activa. Precisamente su nombre viene de la necesidad de realizar actividades y que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea pasivo. Ahí surge una pregunta importantísima para los docentes. ¿Cómo diseño y cómo decido cuáles son las actividades que mejor se pueden aprovechar para mis estudiantes? ¿De dónde saco esas actividades? Y hoy muchos docentes seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Dónde está aquel catálogo de estrategias, de técnicas y de actividades que yo puedo implementar en mi salón de clases? En una secuencia didáctica, ¿qué hago en el inicio, qué hago en el desarrollo y qué hago en el cierre? En una metodología por proyectos, ¿cómo diseño cada momento y cada fase de esta metodología según sea el enfoque que vamos a trabajar? Ahí empieza a surgir esas increíbles, imponentes dificultades que hemos enfrentado los docentes, que son cómo decido las actividades. Precisamente por esta necesidad de decidir las actividades que vamos a plantear en el proceso educativo, volteamos la mirada hacia las ciencias, hacia las disciplinas, para encontrar respuestas. Una de esas disciplinas es la psicología, que es una ciencia que ha acompañado a la formación pedagógica durante muchos años. Y en ese enfoque psicológico, en donde se venía transformando la idea de la conducta, del comportamiento, del desarrollo cognitivo, a través de una idea predominante, de un paradigma psicológico predominante, que es la psicología cognitiva y luego la psicología cognitivo-conductual, surge este modelo pedagógico denominado tecnología educativa, que hace referencia al estudio de la técnica para poder educar. En esta metodología, bueno, en este estudio de lo cognitivo-conductual, buscamos maneras de decidir qué actividades ponerle a nuestros alumnos. Ahí surgieron muchas propuestas. Entre todas esas propuestas que surgieron, hay una muy famosa de una persona que estoy seguro que todos los colegas aquí conectados reconocen. Benjamin Bloom. Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Benjamin Bloom hace un estudio de cómo se desarrolla la persona con lo que tenía a la mano para estudiar, lo que había en la psicología cognitivo-conductual de ese entonces. Y con esa revisión y con esos aportes y esos estudios que hace, establece algunos documentos para describir el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el psicomotriz y el cognitivo. Pero es el cognitivo el que tiene mayor difusión a nivel mundial, trascendiendo los años. Por eso hemos reconocido la taxonomía de Bloom, que ha sobrevivido durante todos estos años, que desde los años 50, bajo esta influencia, se pudo construir, en donde se nos habla de niveles de asimilación de la persona. Niveles de asimilación para comprender un objeto de estudio, que eran inicialmente 6 niveles: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Después ha tenido revisiones, pero esos primeros 6 niveles
nos ayudaron a responder muchas de las preguntas que teníamos los educadores. Era cómo decido las actividades, cómo guío las actividades que voy a realizar para que nuestros alumnos aprendan. Porque con esos niveles taxonómicos, debajo de cada uno de esos niveles hay verbos que puedo utilizar para la confección de algunos objetivos, bajo el paradigma cognitivo-conductual, para el desarrollo de la asimilación, y puedo usar uno de esos verbos en mis objetivos y a partir de ahí ya el desarrollo de mi plan de clase, mis cartas descriptivas de aquel entonces. Y así fuimos construyendo y reconstruyendo la función del maestro a través del acompañamiento de las disciplinas y el desarrollo pedagógico. Llega el punto en el que empezamos a darnos cuenta que la conducta no era nuestra tarea, esa sigue siendo de la psicología. En aquel entonces en la tecnología educativa nos preocupaba mucho la conducta, pero nos dimos cuenta que dependiendo de los mecanismos para modelar la conducta que utilizábamos en la escuela, a veces se tenían mejores o no tan buenos resultados, pero necesitamos formar algo más allá de una conducta observable en un momento determinado. Necesitábamos formar ciudadanos que sean críticos, que sean responsables con su propia comunidad. Y ahí ya se empieza a aparecer el discurso a lo que actualmente se nos está ofreciendo en las nuevas perspectivas educativas a nivel mundial. Esto empieza a gestarse con el modelo de la didáctica crítica. La didáctica crítica precisamente centra su atención en cómo desarrollar a un ciudadano, una persona que pueda encontrar la relación entre el conocimiento escolar, la escolarización, con la vida real. Y años después se iba a llamar un poquito esto competencias para la vida. Ya habíamos avanzado mucho, ya teníamos docentes, libros, métodos, ya teníamos actividades, cómo diseñar esas actividades y un enfoque hacia el desarrollo de una persona crítica y activa en su sociedad. Pero nos dábamos cuenta que aún así hacía falta desarrollo para poder lograr que nuestros alumnos aprendieran. Ya no era la conducta como en la tecnología educativa, de pronto ya no era el comportamiento como la didáctica crítica, sino empezamos a descubrir que era la actitud y gracias a un modelo que viene de la psicología de nuevo, ya de una psicología transformada de la primera versión que veníamos trabajando, llamada construccionismo, que al pasar a pedagogía se convierte en constructivismo. Y este constructivismo tiene varios enfoques, pero básicamente lo que establece el constructivismo es que la persona tiene algunos procesos mentales que en aquel entonces se ha explicado como asimilación, acomodación y equilibración, para poder entender cómo es que una persona aprende. Y con eso se juntó con algunas otras teorías que hablan de etapas de desarrollo evolutivo y que con eso empezamos a intentar explicar cómo se desarrolla el ser humano. Conducta, comportamiento, actitud. Hoy día sabemos que hemos superado la conducta, el comportamiento y la actitud para mirar hacia un desarrollo más profundo. El desarrollo de la persona. El desarrollo de la personalidad completa, no separarla así que en partes. Estas reflexiones que han ido transformando a la pedagogía y a la didáctica, pues por supuesto que han transformado también la vida del docente. Al principio, centramos nuestra atención en la enseñanza, reconocíamos el valor de que hubiera una persona experta, o por lo menos más experimentada, que enseñara. Cuando pasamos de la escuela activa hacia la tecnología educativa, reconocemos el valor que tenía la actividad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando pasamos de la tecnología educativa hacia la didáctica crítica, esas actividades tenían que ser planeadas. Cuando pasamos de la didáctica crítica hacia el constructivismo, reconocíamos el valor que tiene el contexto para poder hacer una enseñanza mucho más significativa. Luego, entonces, si revisamos esta historia de la pedagogía, de los modelos pedagógicos y de la evolución del docente, ¿qué nos toca hacer hoy día a nosotros, estimados colegas? Me gusta resumirlo de esta manera. Hemos aprendido a lo largo de esta historia que los docentes tenemos que enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de mis estudiantes. De nuevo, enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de mis estudiantes. Y esto es lo que se empieza a parecer a lo que hoy tanto nos están invitando, a enseñar aquello que sea significativo en la comunidad, a que sea significativo en mi vida real, y que más allá de la fragmentación curricular y de las disciplinas puedan tener la complejidad de la realidad y puedan incidir en ello, que pueda participar en ella y que con ello desarrolle mi persona completa, no solamente mis conocimientos escolares, sino mi desarrollo personal en la familia, en el aula, en la escuela y en la comunidad.
Esta transformación del docente es urgente que nos podamos situar, porque si nosotros reconocemos que nos vamos más hacia la memorización, estaremos más cargados hacia la escuela tradicional. Si estamos más enfocados a la utilización técnica de los objetivos y de los verbos y cuidar mucho esos detalles, estamos más en la tecnología educativa. Y si nos vamos más a los procesos cognitivos, estamos más en el constructivismo. ¿Y qué tal si nos dedicamos, a unificar todas estas perspectivas y poder transformarlas para evolucionar en algo que sea mucho más efectivo el proceso? Me están indicando que al parecer tengo problemas de audio para poder hacer que se escuche bien, así que voy a hacer un pequeño cambio. Le pido a mis coanfitriones que me indiquen, voy a hacer un cambio para ver si aquí se escucha mejor el audio. Por favor, si me pueden indicar. Aquí mejoró. Maestra Daniela, si me puede indicar. El doctor Jesús me está indicando que sí, nuestro ser también. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy pendiente para saber si se escucha bien y correctamente para todos. Bueno, hay una transformación del docente de manera histórica, en la que también me interesaría reconocer que los docentes, la reputación del docente también ha cambiado. Cuando en la escuela tradicional se reconocía al docente como la máxima autoridad, las decisiones más importantes del pueblo en México de aquellos años las tomaban varias personas, que podría ser el sacerdote, el abogado, el licenciado, el médico y el maestro. Y de hecho, el maestro era una figura aspiracional. Muchos querían ser maestros. Así era la función del docente. Cuando llegamos a la tecnología educativa, un docente idóneo era aquel que los mantenía quietos, callados, ordenados, que saludaban al unísono, que se formaban adecuadamente en el patio escolar, porque lo que nos interesaba moldear era la conducta en la tecnología educativa. Ese era el docente bien reconocido, aquel que mantenía el control de clase. Cuando llegamos al constructivismo, pareciera, es un malentendido del constructivismo, pareciera que el docente se convierte solo en un facilitador, en alguien que ya no tiene autoridad, y es más, hay que cuestionarnos si sabe o no sabe, hay que evaluarlo y hay que verificar que esté haciendo las cosas correctamente. Pero también hay que quitarle alguna responsabilidad, porque ahora el estudiante es el máximo responsable de la construcción de su propio conocimiento y el docente facilita el proceso. Cuando empezamos a cambiar la visión del docente, por supuesto que cambia también la instrumentación didáctica, los modelos, y con ello le damos permiso a mucha influencia de materiales, de formatos, de algunas metodologías muy prácticas que van haciendo poco a poco a un lado al docente. Y es momento ya, estimados colegas, de recuperar nuestra formación, nuestro papel fundamental en el ámbito educativo. Hay una historia más, que es la historia personal de cada uno de los docentes. Y para eso he grabado un pequeño podcast que quiero compartir con ustedes para que se pueda visualizar correctamente. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Y listo. Vamos a escuchar atentamente este podcast y a partir de eso haremos algunas reflexiones. Hay que mirar, por favor, la línea del tiempo que está aquí conforme se va narrando para poder encontrar la reflexión importante de esta transformación docente. Eleazar es un gran educador. Cursó sus estudios de licenciatura del 2009 al 2013 y en el 2015, gracias a los concursos de oposición, ingreso y promoción del servicio profesional docente, logró obtener una plaza. Desde entonces a la fecha se desempeña como profesor de tercer grado de primaria. Actualmente Eleazar cuenta con 7 años de experiencia frente a grupo. Durante ese tiempo ha procurado actualizarse y constantemente indaga sobre cursos, talleres y charlas relacionadas con su labor. Sin embargo, reflexionando sobre su trayectoria académica y laboral, Eleazar se percató de que el plan de estudios con el cual él se formó se generó en los años 90, lo que significa que se desarrolló al menos durante la década de los 80. Más aún, que dicho plan derivó del modelo constructivista y del enfoque por competencias, cuyos orígenes a nivel global datan de los años 70 y 80 respectivamente. Aunque cabe señalar que en México el primer programa por competencias en educación básica se publicó hasta el 2011, lo cual significa que demoró 25 años en implementarse en nuestro país. Adicional a lo anterior, Eleazar investigó y descubrió que uno de los principales referentes del modelo constructivista, tanto en Europa como en América Latina, es Jean Piaget,
quien retomó un paradigma existente desde los años 30. Eleazar está asombrado ante estos hallazgos, ya que acaba de hacerse consciente de que su práctica profesional y laboral está basada en innovaciones, conocimientos y objetivos que provienen de hace prácticamente 9 décadas. De manera que se ha formado con contenidos que eran vigentes y novedosos cuando nació su abuelo. Después de escuchar la historia de Eleazar, podemos inferir que los nuevos modelos educativos no son tan nuevos y que los docentes de varias generaciones se han formado bajo enfoques que ya no corresponden a la realidad, a las necesidades formativas del alumnado y al contexto en el cual nos desenvolvemos. Es innegable que durante las últimas 9 décadas el pensamiento, las prácticas y el ejercicio de la profesión docente han evolucionado y se han transformado por completo. Y no podemos ignorar que la historia, la formación, el entorno y la cultura personal impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, para comprender las insuficiencias de los actuales modelos educativos y distinguir con claridad qué se requiere para transformarlos, es imprescindible conocer la evolución del pensamiento a lo largo de la historia y distinguir los fundamentos filosóficos, antropológicos, epistemológicos y paradigmáticos en los cuales se sustentan. Y aunque puede sonar muy complejo, pues al reconocer estos elementos filosóficos, antropológicos, epistemológicos y paradigmáticos, lo importante para los maestros, muy importante, es reconocer que dentro de nuestra propia formación hay un desfase entre lo que hemos aprendido en la universidad, como se ha destacado en esta historia de vida de Eleazar, con lo que estamos enfrentando hoy día. Y este es un principal factor para cuando llegan nuevos cambios, nos dificultamos porque creemos que necesitamos más preparación y a veces necesitamos mucho más acompañamiento. Sin embargo, vamos a rescatar lo que ya sabemos para poder replantear entonces cómo transformar mi propia práctica en este modelo. Y no solo en este modelo, sino en general. Y es ahí donde quiero obsequiarte algunos materiales. Vamos a ello. ¿Para qué es la escuela entonces? ¿Cuál es el objetivo real de esta institución llamada escuela? Si se ha transformado tanto, si hemos buscado ir transformando, ir modificando los materiales y quitándole y a veces agregándole algunos elementos a los maestros para hacer, a los niños y a los jóvenes y adultos para hacer. ¿Para qué entonces nos debe servir la escuela? Sobre todo, ¿cuál es mi papel fundamental en todo este proceso educativo? Tendríamos que repensar, ¿qué estoy haciendo yo en la escuela? ¿Hacia dónde estoy llevando el rumbo del aprendizaje de mis alumnos? ¿Hacia el examen, hacia el informe, hacia el proceso administrativo, hacia las peticiones de padres y madres de familia, hacia la revisión de la autoridad educativa, hacia estrictamente el modelo? ¿Hacia dónde lo estoy llevando? Y cuando empiece a responder esas preguntas, podré situar mi propia práctica para empezarla a transformar. Si queremos transformar aulas, escuela y el sistema educativo, que es el principal factor de la nueva escuela mexicana, igual que como en anteriores modelos se ha intentado hacer, hoy también queremos transformar las aulas, la escuela, el sistema educativo. Si queremos hacerlo, lo primero será recuperar el valor de la enseñanza. Este va a ser un trabajo colaborativo de todas las escuelas, pero hay que recuperar el valor de la enseñanza. Y cuando digo el valor de la enseñanza, me refiero a reconocer qué es enseñar y reconocerme a mí como enseñante y no solo como facilitador. Soy facilitador en la medida en la que enseño. Y hoy vamos a descubrir de qué se compone esta enseñanza para empezar a comprender todos estos cambios. Luego entonces te voy a obsequiar una lista de cotejo, para mí es como una lista de cotejo, para poder reconocer los cambios sustanciales de cualquier modelo educativo. Hoy nos toca distinguir los elementos sustanciales de la nueva escuela mexicana. Y este va a ser un recorrido muy rápido, muy consistente, de por qué tengo que hacer un cambio en mi práctica a partir de la nueva escuela mexicana y de dónde vienen estos cambios. Esta lista de cotejo comienza con algunas preguntas guía. Si vamos a recuperar el valor de la enseñanza, es importante reconocer para qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cómo y cuándo evaluar. Porque déjame decirte que a la hora de evaluar no debemos dejar de enseñar. Esa es la perspectiva de la evaluación formativa. Responder para qué, cómo, cuándo y cuándo evaluar nos ayudará a entender cuál es la estructura de cualquier propuesta educativa. Esto es lo que usamos los diseñadores curriculares e institucionales para poder entender cualquier propuesta educativa, desde una conferencia, desde un curso, un taller, o una licenciatura, una maestría, o un modelo educativo como hoy nos toca. Si respondemos el para qué, realmente estaremos conociendo las metas de enseñanza-aprendizaje.
El qué, los contenidos curriculares. El cómo, la metodología didáctica. El cuándo, la programación didáctica. El cómo y cuándo evaluar, el sistema de evaluación. Y estos, estimados colegas, son los rasgos fundamentales de cualquier propuesta educativa. ¿Qué dice la nueva escuela mexicana acerca de las metas? Antes, ¿cómo se llamaban? Porque han habido tantos cambios. Antes eran objetivos, luego pasaron objetivos y más eran objetivos conductuales. Luego pasaron a ser objetivos didácticos, objetivos de aprendizaje, trabajo por propósitos, competencias, aprendizajes clave, aprendizajes esperados. Hoy, procesos de desarrollo de aprendizaje. Siempre se van transformando la forma de entender y de interpretar hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos formar en el ser humano que tenemos en las aulas. Siempre vamos a ponernos una meta, por lo tanto, siempre empezaremos con este análisis. ¿Para qué se está proponiendo este modelo? ¿Cuáles son sus metas de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué contenidos y cómo los organiza? ¿Cuáles son las metodologías que propone? ¿Cómo nos pide que hagamos la programación didáctica? Y esta vez, ¿cómo nos pide que evaluemos y que acreditemos a nuestros alumnos? ¿Te das cuenta cómo cada uno de estos rasgos son realmente el esqueleto básico de cualquier propuesta educativa? Por supuesto que hay más elementos y hay más preguntas, pero estas son las que me parecen fundamentales para compartir con los docentes. ¿Para qué, qué, cómo, cuándo? Si respondemos estas preguntas, vamos a analizar la nueva escuela mexicana a la luz de estas preguntas. Si respondemos estas preguntas, nos daremos cuenta que ¿cuáles son las metas de enseñanza-aprendizaje de la nueva escuela mexicana? Por supuesto que está en el perfil de egreso, pero además en los procesos y las progresiones de aprendizaje, en los procesos de desarrollo de aprendizaje y en las progresiones, hablando de educación media superior, pero es que también en la educación básica se llamaron progresiones al principio y después se dejó en procesos. Hay una razón que vamos a ver más adelante de por qué se transforma el nombre, pero dentro de esos procesos, o más bien en suma, esos procesos logran las progresiones. ¿Qué son esas progresiones? Ya lo veremos, pero esas son las metas que propone la nueva escuela mexicana. Los contenidos, ¿cómo están planteados los contenidos en la nueva escuela mexicana? Pues a través de 7 ejes articuladores y de 4 campos formativos y de disciplinas, aun cuando están en los campos formativos, también de disciplinas en la educación secundaria. Este es respondiendo al qué enseñar dentro de la nueva escuela mexicana. El cómo enseñar, pues nos hablan hoy de metodologías sociocríticas, pero la Secretaría de Educación Pública ha aclarado que no son las únicas metodologías que podemos utilizar. Y aun cuando nos ha hecho sugerencias de una metodología que puede ayudar más para un campo formativo en específico, se nos dice que podemos utilizarlas de manera integradora o podemos utilizar cualquier otra. Pero ahí hay metodologías sociocríticas que son 4 que vamos a ver más adelante. El cuándo enseñar, que es la programación didáctica, bueno, pues el currículo se organizó no solo en grados, ahora también en fases. La programación didáctica cambia hacia fases y en eso consiste una nueva dosificación del contenido. Y el sistema de evaluación, bueno, hace poco que surgió, antes de entrar al sistema de evaluación, ambos, el cómo y el cuándo, que es la metodología y la programación, dentro de algo que pareciera ya extinto, porque se mencionó al principio de la caravana de la nueva escuela mexicana, hoy se menciona muy poco, que es el modelo dinámico de planeación didáctica que nos propuso el doctor Ángel Díaz Barrera. Vamos a ver si alguno de esos rasgos podemos incorporar aquí con una guía práctica. ¿Y cómo y cuándo evaluar el sistema de evaluación y de acreditación? Que hace unas semanas ya tenemos el acuerdo de evaluación, en donde se separa el proceso de evaluación formativa de todo lo que es solamente un entregable para calificar. Aclarando que no es la primera vez que se hace esa distinción. Esto de la evaluación formativa, ya este enfoque de la evaluación al servicio del aprendizaje lleva muchos años, pero hoy se inscribe de una manera específica con las metodologías sociocríticas en estas fases, con estos campos formativos y con estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto, estimados colegas, es un esquema muy general, es un organizador previo de lo que significa la nueva escuela mexicana. Y con estas mismas preguntas, te pido que las guardes. Guarda estas mismas preguntas, este mismo esquema, porque hoy nos toca analizar la nueva escuela mexicana. Hace unos años nos tocó analizar el modelo educativo 2017 con las mismas preguntas. Y ahí ya nos dábamos cuenta que para qué significaba otra cosa, el cómo era otra cosa, el cómo y cuándo evaluar era otra cosa. Y cuando pase la nueva escuela mexicana o se transforme o se enriquezca, vamos a plantearnos las mismas preguntas y de nuevo encontraremos cuáles son los rasgos fundamentales de esa propuesta educativa. Me parece fundamental que los docentes cuenten con una herramienta para que cuando llegue un cambio sepan por dónde entrar al análisis y sepan encontrar sus rasgos más fundamentales. Y por eso me interesa hacer un breve comparativo, así muy breve, entre nuestro modelo educativo previo y el modelo actual. El modelo educativo 2017 establecía una cosa muy importante, que había ya campos de formación académica.
No es la primera vez que hablamos de campos, ahora se llaman campos formativos. En aquel entonces ya había una propuesta de campos de formación académica que eran tres. La distinción es que no se integraron las asignaturas, se mantuvieron separadas, como hoy está ocurriendo en secundaria. Se mantuvieron separadas, por eso no hubo un revuelo de esta información acerca de los campos de formación académica, pero ya había un esfuerzo de integrar el currículo en campos y no en asignaturas, no en disciplinas separadas. Ya había ese esfuerzo. Y este esfuerzo es propio del desarrollo evolutivo que va teniendo la pedagogía en todo el mundo, y hoy vamos a ver que particularmente en algunos casos en Latinoamérica. Pero estos elementos ya se venían trabajando. Hoy nos toca hablar de campos formativos, antes eran de formación académica. Había una parte del currículo flexible en el modelo anterior donde se hablaba de ámbitos de autonomía curricular, en donde cada escuela, según índices de madurez institucional, podían elegir entre 5 ámbitos para poder incorporar temas relevantes al currículo de su propia escuela. Eso ya lo estábamos haciendo en el modelo anterior. Para algunos fue una experiencia exitosísima, para otros fue una frustración tremenda, pero ya estaba el primer esfuerzo para poder hacer un currículo flexible que incorporara contenidos relevantes para nuestros estudiantes. ¿Qué pasa cuando revisamos al currículum de esta manera en estos ámbitos de autonomía curricular? Ahora ya no hablamos de autonomía curricular, hablamos de autonomía profesional docente. Se transforma esa parte de autonomía para reconocer que el docente es el que puede hacer esos cambios, que el docente es la autoridad que puede diseñar esa enseñanza de manera adecuada y de la manera más efectiva para sus propios estudiantes. En esta propuesta, voy a regresar un poco para poder ver el enunciado. En la propuesta 2017, todos inscribían aprendizajes clave y se ponía en la planeación didáctica, en el plan de estudios y en la planeación didáctica como aprendizajes esperados. Esas eran las metas, lo que esperamos que aprendan. Y ahora hablamos de procesos de desarrollo, no solo de lo que esperamos que aprendan, sino de cómo queremos que se desarrolle el sujeto, con campos formativos, con una propuesta de integración curricular distinta. Y por eso, en el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro, nos hablan de la interdisciplinaridad, de cómo trabajar con interdisciplina. Y ahí se nos establece que hay que establecer vínculos al interior de los campos formativos, pero no solamente relacionando los objetos de estudio, sino también los métodos y las técnicas. Todo se tiene que integrar. La pregunta es ¿cómo? Bueno, estos 4 rasgos son los importantes. Hay que hacer una integración curricular, reconocer y fomentar la autonomía profesional, para lo cual pues estoy encantado de compartir este espacio con la Subdirección de Formación Continua, porque son precisamente los actores más importantes para la formación del desarrollo profesional docente, y luego la comunidad y el derecho humano a la educación. Estos 4 elementos que están descritos en este extracto de este libro Sin Recetas son los que nos orientan hacia cómo hacer una integración de todos esos elementos. El primer rasgo son los 7 ejes articulados, que ya los hemos visto, ya los hemos analizado, y aquí los voy a poner como una línea dividida por colores para ir representando cómo se van a ir integrando unos con otros. Estos 7 ejes articuladores se llaman así porque articulan 2 elementos fundamentales. Lo primero es que articulan las disciplinas para conformar los campos formativos. Esa es su primera función, agrupar e integrar todas las disciplinas en 4 grandes campos formativos. Su segunda función de articulación de estos ejes será que una vez que están constituidos estos campos formativos, estos se integren con la realidad del sujeto que está enseñando y del sujeto que está aprendiendo. Esos son los 2 elementos que va a articular estos 7 ejes. Primero unen los contenidos y luego unen esos contenidos ya solidificados, los unen hacia la realidad del aprendiz y del enseñante. Vamos a ir entonces con estos 7 ejes articuladores que son rasgos de la formación humana que estamos buscando en la nueva escuela mexicana, que van de la interculturalidad crítica hacia la inclusión, pasando por la igualdad de género, pensamiento crítico, etcétera, y que con ellas vamos a mirar las disciplinas. Vamos a observar las disciplinas de educación primaria y de educación secundaria, también de educación inicial y preescolar, pero aquí pongo el esquema de educación primaria y secundaria, con la necesidad de buscar el pensamiento crítico, la inclusión, la interculturalidad crítica. Observamos las disciplinas y empezamos a agruparlas en estos 4 campos formativos. Fijémonos que cada campo formativo lo he dibujado con los 7 colores de los ejes articuladores, aun cuando hay que reconocer que no necesariamente los 7 van a estar presentes en cada campo formativo.
Sin embargo, podríamos los docentes hacer esas asociaciones para encontrar estas relaciones. Estos 4 campos formativos, ya una vez integrados, ya no solo por asignaturas, sino que las asignaturas se van a agrupar en estos 4 campos formativos, vamos a buscar la manera de organizar los contenidos de esos 4 campos formativos. Se organizan por 6 fases, en 6 fases. Estos son grados crecientes de complejidad, así es como se puede denominar, porque vamos pasando de lo simple a lo más complejo. Y así en este esquema que está debajo de los 4 campos formativos están puestos nuestros programas sintéticos. En la primera columna están los contenidos y como cada fase, por ejemplo, en educación primaria, cada fase tiene 2 grados. En educación preescolar, los 3 grados son una fase. Pero, poniendo el ejemplo de primaria, en la primera columna vamos a encontrar el enunciado del contenido y luego en la siguiente columna un proceso de desarrollo para primer grado y en la tercera columna un proceso de desarrollo para segundo grado del mismo tema. De ese mismo contenido, 2 procesos de desarrollo. Y esto es lo que constituye una fase. Pero si los pensamos bien, estos procesos de desarrollo van teniendo una progresión, porque sobre el mismo contenido, en la fase, en esa misma fase, vamos a empezar a hablar de algo más sencillo, menos complejo, hacia algo más complejo. Y cuando lleguemos, si pegamos el siguiente programa sintético, lo pegamos a un lado, volvemos a ver, puede cambiar el contenido y de nuevo lo tenemos en el caso de primaria, en 2 procesos para lograr una progresión. En preescolar, los 3 grados son una sola progresión sobre el mismo contenido. Y así en secundario. Entonces, esta idea de organizar el currículo, ya no por asignaturas, sino observando 7 rasgos de la vida humana que nos interesan formar, y que los volvemos los ejes que articulan el contenido en 4 campos formativos, y en las fases tienen grados crecientes de complejidad, que es la progresión del aprendizaje. Por eso en 2022 se denominaban progresiones de aprendizaje, no procesos de desarrollo. Después ya se especifica que para poder lograr una progresión se requieren de algunos procesos, y eso es lo que constituye el programa sintético. Programa sintético que otorga la Secretaría de Educación Pública para que en un ejercicio de autonomía profesional docente, el colectivo, el Consejo Técnico Escolar, pueda hacer una lectura de la realidad, hacer propiamente el codiseño, que es la priorización y la jerarquización de los procesos de desarrollo de aprendizaje, y esto es lo que se denomina programa analítico. Este programa analítico es el producto de un proceso fuerte de codiseño del ejercicio profesional docente para poder decidir cómo organizar todos esos procesos y progresiones de aprendizaje en nuestros alumnos, incorporando lo que sí puede ser factible y significativo para nuestros propios estudiantes. Todas estas reflexiones se tienen que pensar en 3 escenarios: el escenario de aula, el escenario de escuela y el escenario de comunidad. Antes de continuar así muy brevemente, voy a compartir, esto me ha parecido relevante porque al principio los docentes se preguntaban ¿de dónde surge esta idea y por qué la nueva escuela mexicana está favoreciendo este codiseño? ¿De dónde surge este codiseño? Que se ha vuelto en un problema, se ha vuelto en una situación dificultosa y muy retadora para muchos docentes, cómo realizar el programa analítico. Por eso me parece fundamental compartir con ustedes un extracto solamente de este documento, que es un libro del doctor Ángel Díaz Barriga que se llama Didáctica y Currículum. Si tienen oportunidad, por favor, vayan a la fuente original. El doctor Ángel Díaz Barriga, en esta edición, que es la segunda edición, en 1997, dijémonos bien, 1997. Sí, maestra Daniela, sí estoy compartiendo el libro, ¿verdad? En pantalla. Me parece que es. En 1997 se hace esta edición de este libro del doctor Ángel Díaz Barriga. Y aquí, bueno, no voy a leer la dedicatoria, que es muy interesante, porque es una dedicatoria que está haciendo para ti, estimado colega, 20 tantos años después. Pero me voy al capítulo 2. En el capítulo 2 de este libro, que se escribió en 1997, ojo, en el capítulo 2 dice: elaboración de programas de estudio, bases para una propuesta de acuerdo con su estructura. Programa del plan de estudios o del sistema educativo. Ese se llama programa sintético. Programa de la institución o de la academia de maestros.
Ese se llama programa analítico. Esta academia de maestros, veintitantos años después, iba a llamar Consejo Técnico Escolar. El programa del docente, que es el plano didáctico, el programa guía del docente. Y este capítulo 2 precisamente nos explica cómo elaborar una propuesta que se fue gestando en Latinoamérica de cómo elaborar un programa a partir de lo que la autoridad educativa debe establecer como base inicial, pero también dar la oportunidad al colectivo docente a tomar decisiones para hacer una enseñanza mucho más situada y significativa para sus alumnos. Pero lo que realmente sorprende de este documento se encuentra en la segunda página del capítulo 2, que quiero leer muy rápidamente. Esta propuesta dice aquí, lo voy a subrayar para que puedan acompañarme con su vista en la lectura. Por ello, más que plantear los elementos para la elaboración de programas, hemos enriquecido nuestra propuesta. Esto quiere decir que antes de 1997 ya existía esta propuesta y aquí en este documento se enriquece. Pero más adelante, esto es lo que más nos puede llamar la atención. Inicialmente se centró en 3 momentos básicos: construcción de un marco referencial, elaboración del programa analítico, desarrollo metodológico del mismo como programa guía, al considerar como criterio organizador el estudio de las funciones de los programas. Muy bien. Pero aquí, cuando habla de los elementos del referencial, del analítico y del desarrollo metodológico, hay una nota al pie. Esta nota al pie es reveladora. Dice esta nota al pie: Azucena Rodríguez plantea 3 tipos de programas de acuerdo con su función en la educación. El programa sintético es la expresión mínima del contenido tal como debiera aparecer en el plan de estudios. El programa analítico responde a un análisis de contenido para efectuar una expresión mayor, glosada del mismo. Y el programa guía es la interpretación metodológica del programa analítico, en el cual cada docente define las actividades de aprendizaje. Azucena Rodríguez, 1978. ¿Te acuerdas de la historia de Eleazar? Del maestro que se sorprende, que él egresa en un año en el que reconoce que sus fundamentos están 20 o 30 o 40 años atrás. Bueno, pues Azucena Rodríguez, una pedagoga en Latinoamérica, exiliada de su país, viene a México y empieza a trabajar este desarrollo curricular. Coincide en algún momento con el doctor Ángel Díaz Barriga y surge esta propuesta para poder hacer este programa sintético, analítico y el programa del docente. No en la nueva escuela mexicana, pasaron muchos años después. Antes de la nueva escuela mexicana, esta propuesta ya se estaba gestando en Latinoamérica y llega a reconocerse, imagino que gracias a la participación del doctor Ángel Díaz Barriga, llega a ponerse, a situarse al servicio de los docentes, al servicio de los maestros, 25, 27 años después, en la que hoy llamamos la nueva escuela mexicana. Esta referencia que voy a dejar ahí en los materiales que voy a compartir con todos ustedes al terminar esta sesión, sirva para poder situar nuestra enseñanza y saber que lo que hoy me toca hacer no debe ser improvisado. Es una práctica que viene de mucho trabajo previo de pedagogos, de educadores, de gente que ha estado en las trincheras y que ha hecho propuestas para poder transformar la educación y transformar la docencia. Y esta transformación hoy se mira en la vida en 3 escenarios fundamentales: aula, escuela y comunidad. Esos 3 escenarios y los 4 campos formativos que, recordemos, contienen las disciplinas, las asignaturas, los vamos a tener ahí a la vista para poder hacer un análisis de las problemáticas que hay en la realidad de cada escuela y que están puestas en el programa analítico. Y con todos esos ingredientes vamos a implementar las metodologías sociocríticas. El aprendizaje basado en indagación, STEAM como enfoque, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje servicio, y yo he agregado, porque es el padre de estas metodologías, el aprendizaje basado en proyectos, que de nuevo no es una propuesta completamente nueva, es una propuesta que muchos docentes ya han trabajado. Muchos maestros han trabajado ya con proyectos educativos, quizá no exactamente con aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pero sí problemas de la comunidad. Por ejemplo, hay propuestas en Oaxaca desde hace muchos años que se están en Oaxaca y en Guerrero trabajándose desde hace muchos años. No necesariamente lo hemos hecho con los 11 pasos que establece esta metodología actualmente, pero sí hemos trabajado por proyectos, incluso con propuestas de hace algunos años de proyectos socioformativos. Hemos trabajado ya por proyectos, pero aquí se hace una reinterpretación metodológica para saber cómo lo podemos aplicar ante la nueva realidad educativa. Ahora sí, con todos estos ingredientes, llega la cereza del pastel.
cómo están constituidos cómo está constituida la nueva familia de libros de texto gratuitos. Con esta reorganización curricular de los campos formativos, con estos escenarios, se abre esta propuesta de los nuevos libros de texto. Si nos damos cuenta, los primeros tienen que ver con los primeros campos formativos, que es lenguajes, nuestros saberes, y después están los proyectos, pero divididos en los tres escenarios: aula, escolar y comunitario, al menos así está de primero a sexto de primaria, y en secundaria hay un solo tipo de proyectos y los demás son de los campos formativos. Estos libros de texto, pues nunca es tarde para poder compartir. Si a ustedes les interesa, en los materiales les voy a dejar las descargas para poder descargarlos en PDF y los puedan analizar, subrayar, lo que necesiten como documentos de trabajo, porque los libros de texto son una guía maravillosa metodológica. Estemos o no estemos de acuerdo con algunas partes de ese contenido, ese ya será un trabajo reflexivo de cada docente, de cada colectivo, de cada comunidad. Lo que sí es cierto es que en los libros de texto hay un trabajo metodológico muy destacado. Ese trabajo metodológico que ha hecho expresar en 11 momentos, por ejemplo, para primero y segundo de primaria, después se fueron abandonando esos 11 momentos, se convirtieron en 8, en 7, en los siguientes grados, pero ¿cómo se establece metodológicamente cada momento y cada fase de estas metodologías en los libros de texto? Es un ejemplo maravilloso de cómo llevar a cabo cada una de estas metodologías. Por eso vale muchísimo la pena analizarlos en profundidad, analizarlos realmente con lo que hay metodológico, sí contenido también, pero sobre todo lo metodológico, porque son una guía práctica. Y les voy a dejar las guías de descarga en los materiales para que podamos utilizarlos y utilizarlos como materiales de estudio, como materiales de análisis. Llegamos al plano didáctico, de ese que desde 1978 con Susana Rodríguez ya se empezaba a hablar. Hoy la nueva escuela mexicana dice que el plano didáctico debe tener varios elementos, subrayados: la secuencia de actividades y establecer la evaluación formativa y los entregables para calificar. Y ese son lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Vamos a hacer una guía práctica para cómo secuenciar esas actividades, para empezar a reflexionar qué es lo que tenemos que observar de la evaluación formativa y de los entregables para calificar, para que con ello podamos cambiar nuestra práctica y saber cómo hacer mi planeación didáctica con todos los requerimientos que hoy se solicitan. La Secretaría, al principio, la Secretaría de Educación Pública, al principio de este ciclo escolar en educación intensiva, nos dictaba que estos son los elementos mínimos que debe contener la planeación didáctica según el nivel educativo. Para educación inicial son 5 elementos, para preescolar son 6 y en primaria y secundaria son 7. Pero quisiera que nos detuviéramos a pensar en que tienen los mismos rasgos fundamentales. Todos tienen los PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Todos, de alguna manera, mencionan los materiales educativos. Todos hablan de la organización de las actividades y de los ejes articuladores. Son los rasgos fundamentales que la nueva escuela mexicana estará promoviendo. Cualquiera del nivel en el que nos encontremos, tenemos que reconocer cuáles son esos elementos sustanciales. En 2022, poco se habla ya en 2023, del modelo dinámico de planeación didáctica ya se establecía. En esta planeación didáctica tengo que hacer mi secuencia de actividades, la evaluación formativa y los entregables para calificar. Que esta planeación surja de los problemas contextuales que el consejo técnico y el docente en particular puedan identificar, que se reconozcan los saberes con los que ya se cuentan y los que hacen falta, y que consideremos los grados crecientes de complejidad para considerar los procesos de desarrollo de la aprendizaje. Pero para no ser técnicos, vamos a nuestra lista de cotejo al llegar a la práctica. La lista de cotejo que yo te ofrecía al principio de esta sesión, y para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo y cuándo evaluar, lo vamos a realizar en este momento ya de manera práctica con la nueva escuela mexicana, reconociendo que son los elementos sustanciales de la unidad didáctica que están puestos con estas preguntas. Vamos a ordenarlos. Vamos a ver cómo van correspondiendo en la nueva escuela mexicana cada uno de estos rasgos. Pero sobre todo, vamos a empezar con lo que nos interesa muchísimo a los maestros. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo voy a hacer la programación didáctica y cómo voy a aplicar la metodología didáctica? Para eso, quiero reflexionar contigo en algo bien importante. ¿Te has dado cuenta, si tú revisas tus propios planes de clase, revisas los de algunos colegas, te has dado cuenta que regularmente pasamos del objetivo a la actividad? Es decir, ponemos en nuestro formato de planeación didáctica los objetivos que antes se llamaban propósitos en los 90, después ya vimos objetivos didácticos o objetivos de aprendizaje,
después los aprendizajes esperados o procesos de desarrollo, y propósitos, después de analizar esos procesos de desarrollo y los propósitos, pero siempre hay una meta. Y una vez que pegamos esa meta o la reescribimos por parte del programa de estudio, nos vamos a dictar las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Te voy a poner dos ejemplos. Uno con el modelo educativo anterior. Fíjate cómo antes poníamos, aquí está el aprendizaje esperado, y debajo ponemos el propósito. Y luego ya nos vamos a la secuencia didáctica. Inicio, desarrollo y cierre. Pasando del objetivo, de la meta, a la secuencia didáctica. Pero hay algo que reflexionar. Entre un paso y el otro, hay elementos metodológicos fundamentales que estamos perdiendo de vista y que hoy quiero compartir contigo. Vamos a ver un siguiente ejemplo, ya con la nueva escuela mexicana. Sabemos que este es un formato ya con la nueva escuela mexicana porque habla de la problemática y de los ejes articuladores, que dice articulares, pero son articuladores. Ahí se va a poner la problemática y acá abajo los ejes articuladores, y después ya nos vamos a la secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre, o los momentos según la metodología con la que estemos trabajando. De nuevo, pasamos de la meta hacia la actividad. ¿Qué hay entre esos dos elementos, estimados colegas? Me parece fundamental reconocer que entre cada uno de estos elementos hay un desarrollo pedagógico que no debemos perder de vista en ningún momento. ¿Cuáles son esos elementos? Hay que reconocer que para poder realizar y diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje, tengo que integrar tres elementos: el método, la estrategia y la técnica. Las actividades de enseñanza-aprendizaje van a surgir de la suma de un método, reconocer cuál es el método de enseñanza que voy a utilizar, qué estrategias voy a implementar y cómo las voy a instrumentar a través de esas técnicas. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos elementos. El método es el camino o la vía para llegar a la meta del aprendizaje. La estrategia, lo voy a leer muy rápidamente porque la definición no es más importante que la analogía que quiero hacer contigo. La estrategia es la actividad que complementa la forma de asimilación de los conocimientos que presupone algún método. Y aquí se empieza a complicar el asunto, porque se suena complicado, suena difícil. No te preocupes que lo vamos a explicar. Técnica, forma particular, contextualizada y adecuada para llevar a cabo la estrategia. Lo que sí queda claro en una primera lectura es que primero va el método, luego la estrategia y la técnica, porque van secuenciados. Pero más allá de eso, ¿qué significa cada uno? Lo vamos a llevar al plano de una analogía. Si el método es el camino o la vía para llegar a la meta de aprendizaje, pues vamos a dibujarlo como una carretera. Si la estrategia es lo que me permite llegar a esa meta que presupone la carretera, entonces la estrategia es el coche. Y si la técnica es cómo voy a manejar esa estrategia, entonces es el chofer y cómo maneja el chofer. Con esta analogía quiero que pensemos, me parece fundamental que pensemos, que tenemos que reconocer hacia dónde vamos a llevar a nuestros estudiantes, qué es lo que les queremos enseñar, cuál es la meta, que establezcamos las carreteras más adecuadas para llegar a esa meta, que elijamos muy bien el camino que vamos a llevar, que elijamos muy bien el automóvil que vamos a utilizar, porque el transporte no es el mismo si vamos por una autopista, si vamos por un camino empedrado, si vamos por una pendiente. Tenemos que saber cuál es el auto más adecuado del transporte, porque también puede ser que el trayecto sea marítimo, no sea una carretera, y entonces necesito un bote, un barco. Tal vez necesito un avión porque tenga que trasladarme a otro continente, por ejemplo. Dependiendo de la meta, es el tipo de transporte que voy a utilizar. Es decir, dependiendo de hacia dónde voy a llegar, qué método voy a utilizar, es qué estrategia le queda a ese método. Lo que ocurre es que a veces vamos a aplicar un método, por ejemplo, el explicativo ilustrativo, y las estrategias no son explicativas ilustrativas. Las estrategias son de investigación, por ejemplo, que es otro método. Cuando hacemos esas incongruencias, pues se dificulta la tarea didáctica a la hora de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, estimados colegas, busquemos cuáles son los métodos disponibles. ¿Te interesa tener una presentación interactiva de al menos 4 o 5 métodos globales? Te los voy a compartir al final de esta sesión en un sitio que he preparado para compartirte muchos materiales, para que sepas identificar cuál es el método. La estrategia
¿Cómo voy a elegir las estrategias? También estas son de autor. Hay muchos autores que han descrito muchísimas estrategias según se quiera reactivar conocimientos previos, según se quiera construir nuevos significados, según se quiera organizar el conocimiento, etc. Hay muchas estrategias, pero hay que buscar que esa estrategia sea factible para la carretera para la que me voy a utilizar. Y que cuando ya tenga la estrategia en mis manos, cuando ya haya decidido esa estrategia, la sepa conducir. Porque la forma muy específica que tú utilices o que tú instrumentes de esa estrategia es lo que va a hacer la diferencia. El método lo dicen los autores. La estrategia también hay muchos autores que hablan de ellas. Pero las técnicas, esas son del docente. Tal vez el método explicativo ilustrativo establece que hay que utilizar organizadores gráficos. Entonces utilizaremos la estrategia de mapa mental, que es una estrategia didáctica de organizadores gráficos. Pero el mapa mental, tú decides cómo hacerlo. Si tienes computadoras en tu salón de clases con acceso a Internet y tus alumnos saben utilizarlas, pues vamos a hacer un mapa mental interactivo, hecho en tiempo real, colaborativo, con imágenes hechas por inteligencia artificial, por ejemplo. Pero si tu contexto no te permite esas herramientas, lo podemos hacer con recortes de periódico, o lo podemos hacer con clips de videos, poniendo posts de TikTok o de Instagram y articularlos con un gran mapa mental. O podemos hacerlo con dibujos hechos por los propios alumnos, con pinturas si estamos desarrollando arte. Podemos hacerlo con lápiz y papel, podemos hacerlo en el suelo, con gises de colores. Dependiendo de los recursos que tú tengas a la mano, es cómo vas a aprovechar la estrategia. Y es así, estimado colega, no la dicta ningún autor. Esa la hacemos los docentes con enorme innovación y creatividad. Reinterpretamos los métodos, sabemos a qué se refieren las estrategias y entonces aplicamos nuestra forma particular, contextualizada, porque eso es a lo que yo tengo acceso, mis alumnos tienen acceso a estos materiales y es adecuado para ellos y así logro establecer una técnica. Si sumo estas tres, estimados colegas, ahí puedo repensar cómo están establecidas las actividades de enseñanza-aprendizaje. Que no pasemos solamente del objetivo, de la meta, del proceso de desarrollo, directamente a qué actividad de inicio. Sí, vamos a pasar a las actividades, pero primero tengo que reconocer cuál es la meta, qué camino llega a esa meta, que es el método, qué automóvil me va a llevar y cómo lo voy a conducir según mis propios recursos y mis propios conocimientos. Cuando tengo ese esquema general, mis actividades de enseñanza-aprendizaje se transforman por completo. Estos tres elementos obedecen a algo más grande, que es la metodología de la planeación didáctica y de la programación didáctica. Esta metodología de la programación didáctica la vamos a considerar en algunos pasos. Yo espero que puedas tomar nota y si no, de cualquier manera, voy a compartir con todos ustedes la presentación. Voy a dar una liga de acceso a la presentación al finalizar esta sesión. ¿Cuáles son estos elementos sustanciales de la metodología de la programación didáctica? Bueno, lo primero será reactivar las experiencias y conocimientos previos de nuestros estudiantes. No podemos comenzar significativamente una enseñanza si no la asociamos a la experiencia del alumno, si no la asociamos con su realidad inmediata, con sus necesidades, con sus propios intereses y con lo que ha experimentado, con lo que ha vivido. Esta reactivación no solo es del conocimiento, del concepto, no es solo una lluvia de ideas acerca del concepto que hoy vamos a aprender, es la recuperación de experiencias vividas en familia y comunidad, en el ámbito escolar, en el patio, en el salón de juegos, en cualquier escenario en donde participen nuestros aprendientes, hay que saber reactivar la experiencia previa. Y de la mano viene el segundo paso. El segundo paso de esta metodología será el planteamiento del reto cognitivo, el planteamiento de una situación problemática. Los psicólogos le llaman a esta fase el desequilibrio cognitivo. Los pedagogos decimos enseñanza problemática y situada, pero realmente de manera simple y sencilla te puedo decir que el paso número 2 es crear dudas y con ello el interés por aprender. Ese es el paso número 2. Que tú puedas favorecer que el alumno se plantee dudas, que quiera aprender más, o que por lo menos se haya desequilibrado de tal manera que diga, ¿de qué se trata esto? A ver, quiero escuchar un poco más. Y ese es el planteamiento del reto cognitivo. Las metodologías sociocríticas tienen en su esencia un aporte importante hacia esta parte de la metodología, hacia el planteamiento de los retos, porque hay que establecer investigaciones, productos o entregables que vayan asociados a voy a resolver o explicar
alguna cosa de la realidad. Y hay que asociar esa realidad a la vida escolar, al conocimiento escolar, el conocimiento disciplinario, ahora en campos formativos. Estos dos elementos van de la mano: reactivar su experiencia y plantear un reto, plantear la duda, a permitir que los alumnos se generen sus propias preguntas. Al respecto, me gusta pensar que los pequeños, en las primeras etapas de su vida, no sé si lo has reflexionado, pero los pequeños, los más pequeños, plantean muchísimas preguntas. Se lo preguntan todo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? O aquellos más atrevidos dicen, ¿y por qué no? En las etapas iniciales y de preescolar se plantean múltiples preguntas. ¿No te has dado cuenta que en la medida en la que vamos creciendo, nos vamos preguntando cada vez menos? Hay muchos factores por los que esto ocurre, pero uno de esos factores es el trabajo rígido, cuando el trabajo es rígido en la escolarización. Porque me tengo que memorizar tantas preguntas, o más bien tantas respuestas correctas, que ya no me da tiempo a preguntarme. Tengo que memorizar porque esto viene del examen. Incluso muchos maestros hemos hecho esto y decir, pongan atención porque esto va a venir en el examen. Es decir, vamos a enfocar hacia la respuesta correcta, más allá de la pertinencia del tema. Es importante reconocer que estos dos pasos, la reactivación de la experiencia previa y el planteamiento del reto, significarán para el estudiante darle pertinencia y relevancia a lo que va a aprender. Es movilizar todo ese motor, ese engranaje en su cerebro para que quiera aprender más o por lo menos preste atención a lo que le estamos proponiendo. Y hoy se necesita mucho poder atraer la atención de nuestros alumnos ante un bombardeo de información, de pantallas, de colores, de sonidos, de todo, que son mucho más atrayentes que nuestras clases a veces inician. Por eso estos dos primeros pasos son fundamentales para poder lograr la atención y poder verificar que hay pertinencia en lo que se va a aprender. El paso número 3 es la construcción de nuevos significados. Una vez que ya están listos, que ya tienen inquietud, que ya están poniendo atención, hay que construir los nuevos significados, es decir, el nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento va de la mano de un paso 4, que hay que organizarlo en función del conocimiento previo que ya recibí. Voy a aprender algo nuevo, pero lo tengo que esquematizar mentalmente para poderlo integrar a mi sistema de conocimientos anteriores y estos se puedan sostener y estos puedan seguir adelante como un nuevo conocimiento ya afianzado. Como Vygotsky diría hace ya muchos años, aquello que ya pude integrar y que ya no necesito ayuda para poderlo hacer, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. Esta construcción de nuevos significados y esta organización del conocimiento me va a permitir afianzar lo que estoy aprendiendo. No es posible hacer paso 3 y 4 de la manera más efectiva, porque si algo aprendemos, si nos saltamos el paso 1 y 2, algo aprenderemos. Pero cuando hacemos paso 1 o 2 bien sostenidos, entramos a una verdadera construcción de significados porque hay necesidad para aprender, porque hay gusto por lo que se está enseñando y porque hay inquietudes. Y en el paso 4, porque le estoy entendiendo y porque lo estoy logrando esquematizar en mi mente, porque en la medida en la que yo lo organice, organice esas ideas, se organizará con ello mi pensamiento. No solamente se organiza el conocimiento, se organizan mis estructuras de pensamiento, se hacen nuevas redes neuronales que permiten que yo pueda desempeñarme de forma distinta y más allá del desempeño, que yo me convierta en otra persona, que yo me desarrolle como persona. Y eso es lo que promete esos procesos de desarrollo y de aprendizaje. Usar al aprendizaje para poder desarrollar al ser humano. Estos 4 pasos van a ser fundamentales para él. Vamos por un quinto paso, que es una vez que ya lo construí y lo organicé, lo puedo aplicar. Si no lo he comprendido, es decir, paso 3 y 4, me dirán si lo comprendo. Si no lo he comprendido, no lo voy a aplicar de manera correcta. Por eso van en esa secuencia. Y el paso número 6, que es la reflexión sobre lo que aprendí. Y es ahí donde va a entrar la evaluación formativa, especialmente el proceso de autoevaluación y el de coevaluación. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Estimados colegas, estos 6 pasos me parecen fundamentales. Son la derivación de trabajo hecho en la literatura académica, un referente muy cercano a esta literatura, a esta metodología, que no son 6 pasos, son más, pero lo más cercano es tal vez la metodología que hace varios años ya se promovía por parte del doctor
Julio Herminio Pimienta en sus publicaciones acerca de la metodología para la planeación de la enseñanza. 2007, más o menos, es esa publicación. Busquemos esas fuentes originales, pero aquí yo te puedo mostrar 6 pasos importantes, imprescindibles para tu secuencia didáctica. Y si te habías preguntado en algún momento, ¿cómo decido qué hacer en el inicio, desarrollo y cierre de una clase? Vamos a ajustar estos 6 pasos en los 3 momentos de una secuencia didáctica. ¿Qué te parecería que al inicio de la clase reactivemos la experiencia y planteemos los retos? Tendremos las dudas, motivemos el aprendizaje. En el desarrollo, que es el plato fuerte de nuestra clase, logremos la construcción de nuevos significados y la organización de conocimiento, para que en el cierre podamos aplicarlos y podamos saber qué aprendimos, cómo lo aprendimos, y aquello que no aprendimos, cómo lo podemos aprender, que son las preguntas fundamentales de la evaluación formativa. Hasta aquí me interesa hacer un pequeño corte para saber cómo voy a resolver el tema de cómo enseñar y cómo programar esa enseñanza, pero todavía no entramos al elemento de los proyectos. Apenas estamos viendo la secuencia didáctica. Ahora va a ser más fácil entrar a los proyectos una vez que tengamos afianzado esto. En el inicio, vamos a hacer 2 pasos, desarrollo 2 pasos y cierre 2 pasos. Esto no es rígido, por supuesto, es una propuesta. No quiero decir que es el único camino, por supuesto que no, pero sí puede ser muy efectivo para muchos de nosotros. Te quiero poner un ejemplo en nuestra propia experiencia. ¿Te acuerdas cuando te dije al principio de esta sesión, ¡ay, cuántos cambios! ¿Cómo los comprendemos? ¿Cómo le entramos para aplicarlos? ¿Te acuerdas cuando te dije, es que la pedagogía se ha transformado? Hay varios modelos pedagógicos y con ellos se ha transformado la vida del docente. Y también nuestra formación se ha transformado, incluso nuestra formación profesional no corresponde muchas veces a los paradigmas actuales. ¿Te acuerdas cuando hicimos todas esas reflexiones? Esa fue mi aplicación del paso número 1 y 2. La reactivación de las experiencias previas y el planteamiento del reto cognitivo, que es cómo comprender todos estos cambios. Primero hay que reactivar lo que sabemos acerca de la docencia, acerca de la pedagogía y plantearnos el nuevo reto, que es aprender todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Eso lo hicimos al inicio. En el desarrollo estamos viendo la construcción de los nuevos significados y la organización del conocimiento. ¿Cómo? Pues veíamos una radiografía de la nueva escuela mexicana con esas preguntas guía. Ahí estamos construyendo esos significados y organizándolos. Por eso utilizo muchos organizadores gráficos para hacer el paso 3 y el paso 4 al mismo tiempo, que es la construcción del conocimiento y la organización de ese conocimiento. Cuando veíamos cómo se organizaban los 7 ejes articuladores, agrupaban los 4 campos formativos, se lograban las progresiones de aprendizaje gracias a los procesos de desarrollo de aprendizaje, estábamos construyendo los nuevos significados y organizándolos al mismo tiempo para entender la propuesta de los nuevos libros de texto gratuitos y entender la planeación didáctica. Pero ahora nos toca aplicar todo esto, aplicarlo y reflexionar en cómo lo estamos haciendo. Te voy a dar elementos para el paso 5 y para el paso número 6 también. Con mucho gusto te los voy a compartir. Entonces, vamos a compartir la experiencia ya real de cómo estas preguntas me van a ser la guía práctica para el ejercicio docente según la nueva escuela mexicana. Todo esto que hemos hecho hasta ahora nos permite reconocer los rasgos que ahora vamos a articular. ¿Para qué enseñar? La nueva escuela mexicana nos establece nuevas respuestas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo y cuándo evaluar? Pues vamos en orden, respondiendo a las primeras 2 preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Y qué enseñar? Recordemos que hay 4 campos formativos, que hay 7 ejes articuladores. ¿Qué nos toca hacer primero? La priorización, contextualización y codiseño de los procesos de desarrollo de aprendizaje. A esto le llamamos programa analítico. Es realmente analizar el programa sintético y adecuarlo a nuestra realidad. Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí, bajo la propuesta del doctor Sergio Tobón, un especialista en el tema, por supuesto, que establece varios documentos de trabajo. Uno de ellos, inicial, que aquí está esbozado solamente, nos invita a que pensemos en los problemas de la comunidad para abordar los procesos de desarrollo de aprendizaje. Estos vienen de análisis de algunos factores del diagnóstico, como es el avance académico, como es
lo que hay en la escuela, lo que hay en la familia, estos rasgos propios de la realidad en la que estamos inscritos. Él decía, hay que analizar todos ellos con ciertos rasgos y establecer sus problemas y sus fortalezas. Eso es parte del diagnóstico socioeducativo. Una vez que tenemos esos problemas y esas fortalezas, hay que hacerle un tratamiento a esos problemas para encontrar la forma de hacer una enseñanza problemática. Esto es una discusión muy importante que se dio hace algunos meses, a partir de hace algunos meses, sobre si la nueva escuela mexicana promovía que resolviéramos problemas de la sociedad, o algunos divulgadores y algunos expertos en la materia decían, no solamente responder a los problemas de la comunidad, es problematizar la enseñanza. Y es que son las dos cosas. Nos toca ver cuáles son las problemáticas que sí enfrentan nuestros estudiantes, porque esa es su realidad, porque eso es lo que viven todos los días, porque eso es lo que realmente significa para ellos la vida. Y lo que si nosotros abordamos esas problemáticas, por lo menos para entenderlas o explicarlas, aunque no resolverlas, pero por lo menos entramos a esas temáticas, volveremos de alguna forma significativa a la enseñanza en el aula, porque hay una relación con la vida real. Pero también es verdad que hay que hacer un proceso de enseñanza problemática. Esto quiere decir que hay que saber articular esas problemáticas de la vida social con el contenido curricular para poder interesar a nuestros estudiantes e involucrarlos en su estudio, que ellos mismos se sientan apasionados al entrarle al tema. Eso es enseñanza problemática. Y esa problematización se deja en un documento que es el programa analítico, y ahí vamos reconociendo cuáles son los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada campo formativo que pueden ayudarnos a problematizar o a resolver esa problematización de la enseñanza que está en la primera columna. Y aquí me gusta ejemplificar, por eso puse aquí este gráfico en colores. Recordemos que yo he dibujado los ejes articuladores como una línea de color cada uno, y aquí están los 7 ejes articuladores en cualquiera de sus campos formativos. Por eso no le puse nombre a este campo formativo. Pero si yo quiero abordar lenguajes, lo puedo hacer a partir del eje articulador, porque eso es lo que va a ser el eje articular. Puedo hacer esto. Puedo utilizar vida saludable, que en este caso está pintado de color verde, y voy a preguntar, ¿qué hay de vida saludable en lenguajes? ¿Qué hay de vida saludable en saberes y pensamiento científico? ¿Qué hay de color verde, es decir, lenguajes, vida saludable en ética, naturaleza y sociedades? ¿Qué hay de vida saludable en el humano comunitario? ¿Qué hay de vida saludable en cada uno de estos campos formativos para que yo pueda alinear estos campos formativos tal cual si fueran cubos de Rubik y los alineo por colores para que tengan una integración entre ellos? O analizo la problemática, el problema de la comunidad, y si tiene que ver más con un problema en donde tiene que entrar la inclusión o el pensamiento crítico, esos dos los voy a usar para alinear todos los campos formativos hacia cada, para que pueda yo favorecer la integración curricular mirando el problema de la comunidad o la problematización que se ha hecho en el mundo. Cuando yo voy articulando todo esto, que es un trabajo que ya se debe haber hecho en el programa analítico, me resultan las problemáticas que voy a utilizar para la implementación analítica. Y entonces tocará ahora analizar los procesos de desarrollo de aprendizaje que resulten de esa priorización y contextualización de contenidos que se hizo previamente. ¿Cómo voy a hacer este análisis de los procesos de desarrollo de aprendizaje? Te voy a hacer una propuesta que, de nuevo, no es la única que hay, pero me parece muy práctica para poderlo hacer. Te voy a poner un ejemplo de la fase 3, que es primaria, segundo grado, en su primer trimestre. En este campo formativo, en cualquiera de los campos formativos, voy a usar inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género y pensamiento crítico. Son los 3 que están resaltados. Y específicamente he elegido un contenido. Este contenido es el derecho a la igualdad de género y vida sin violencia. Estereotipos de género que pueden inducir a formas de violencia, desigualdad y discriminación. Ese es el contenido. Recordemos que el contenido tiene sus propios procesos de desarrollo del aprendizaje. Uno de ellos, el de segundo grado de primaria, dice: promueve y participa en actividades igualitarias en su casa, en la escuela y en la comunidad. Porque yo quiero que se reconozca el derecho a la igualdad de género que está puesto en el contenido. Por lo tanto, uno de esos procesos para pensarlo es promover y participar en actividades igualitarias. Esto quiere decir
no importa si es hombre o mujer, no haya estereotipos de roles asignados rígidos hacia algún género en específico, sino que se promueva y se participe en actividades igualitarias en la casa, en la escuela y en la comunidad. Este análisis que te quiero proponer es reconocer cuáles son los conceptos que vamos a trabajar. En este caso son las actividades igualitarias. ¿Cuáles son las habilidades que voy a desarrollar, que son promover y participar? ¿Cuáles son las actitudes que deseo formar en el sujeto, que de nuevo son promover y participar? Recordando que la actitud es la disposición a la actuación, es tener disposición a actuar de alguna manera en particular. Y yo quiero que sean muy activos, que sí participen, pero que además promuevan estas actividades igualitarias. Entonces son dos actitudes muy importantes que quiero formar en mis estudiantes. Entonces, las actitudes las voy a dejar en color naranja, las habilidades en color verde y los conceptos en color negro. Actividades igualitarias son los conceptos que voy a analizar, es el contenido que voy a analizar, el contenido declarativo, digamos, pero las habilidades son promover y participar, y al mismo tiempo las actitudes es igual promover y participar. Cuando yo desmenuzo de esta manera los procesos de desarrollo de aprendizaje, voy a entender cuál es la verdadera intención que hay dentro de ellos. De pronto, bien, me puedo perder en el camino ya en la planeación didáctica, porque el objetivo, yo lo veo, y después en el inicio del desarrollo y cierre empiezo a hacer varias actividades, y centro después mi evaluación en reconocer cuáles son las actividades igualitarias en casa, cuáles son las actividades igualitarias en la escuela, o qué política está en este momento para poder hacer igualdad de género. Todo eso es importante, pero no es lo más trascendental. Por eso también subrayo en estos enunciados los verbos de acción. Esto quiere decir, estos son los rasgos que tengo que formar en mis alumnos y, por supuesto, tengo que valorar cuando llegue el momento de evaluar. La evaluación, la enseñanza y la evaluación tienen que estar centradas en que realmente se identifique si el alumno promovió y participó o promueve y participa en estas actividades igualitarias. Si todo lo demás que yo pueda preguntarle en un examen, que yo pueda preguntarle en una prueba oral, en una exposición, serán complementarios, serán puntos muy importantes, pero no los fundamentales, porque el proceso de desarrollo lo que busca es que el alumno promueva y participe. Este es el rumbo, así se va a marcar el rumbo de la enseñanza y de la evaluación, con los procesos de desarrollo de aprendizaje. A este análisis se le denomina por expertos, diseñadores instruccionales, incluso divulgadores en redes sociales, como análisis Chava, porque es las siglas de C de conocimiento, H de habilidad, A de actitud, VA de verbos de acción, Chava. Y este análisis Chava nos puede servir para identificar y desmenuzar cuál es la verdadera intención que hay dentro de cada proceso de desarrollo de aprendizaje. Si te interesa, con mucho gusto, al final, en todos los materiales que te voy a compartir, que son aproximadamente 10 materiales o 12, que te voy a compartir al finalizar esta sesión, entre ellos estará un video donde en 10 minutos explico cómo se hace este análisis Chava para que tú lo puedas ver con mucho más detenimiento y puedas hacer algunos ejercicios que ahí te voy a dar. Puedes entonces hacer este análisis y después desglosar estos verbos para decir, bueno, para que el alumno promueva estas actividades igualitarias, pues tiene que participar en ellas. Y para que participe y promueva, las tiene que reconocer, tiene que saber cuáles son. Entonces hacemos una especie de ingeniería inversa para poder saber que la meta final es promover, yo tengo que establecer pasos previos. Tiene que participar y tiene que reconocer. Que reconozca actividades igualitarias, participe en actividades igualitarias y promueva actividades igualitarias. De esta manera, estos pueden ser mis niveles para mi evaluación, porque yo quiero saber si el alumno llegó a promoverlas, o solo participó, o se quedó solo en reconocerlas. Y esta es la pauta para saber qué y cómo voy a evaluarlo. Porque la evaluación no se planea hasta el final, se planea junto con las actividades de enseñanza-aprendizaje. Con esto ya tengo varios elementos, que es el para qué y el qué. El para qué es la meta, el qué es el contenido. Aquí ya vi qué contenido voy a utilizar y que la meta será promover y participar. Pero hay niveles. Puede ser que algunos solo reconozcan, otros participen y otros promuevan. Y eso va a servir para mis instrumentos de evaluación más tarde, cuando llegue ese elemento didáctico. Vamos a la siguiente pregunta. Ya resolvimos el para qué y el qué. Vamos al cómo.
¿Cómo voy a plantear mis actividades de enseñanza-aprendizaje? En este cómo, me interesa reconocer lo siguiente. Te voy a ofrecer un documento de trabajo para describir las estrategias y las técnicas. Recuerda que la estrategia es el coche y la técnica es cómo manejar el chofer. Así vas a utilizar esta tablita para poder saber qué estrategia vas a utilizar, con qué recursos que tienes disponibles, y entonces describes cómo vas a utilizar esos recursos aplicando esa estrategia. Eso se le llama técnica. Pero vamos a hacer una para la reactivación de la experiencia previa. Tal vez en conjunto con la situación problemática, donde se equilibre la construcción de significados, la organización del conocimiento, la aplicación del conocimiento y la reflexión sobre el aprendizaje. ¿Te acuerdas de esos 6 pasos? Bueno, hay que buscar estrategias para cada uno de esos 6 pasos. No necesariamente una por paso. Yo puedo tener una estrategia en la que al mismo tiempo haga la reactivación de la situación problemática. Por ejemplo, la lluvia de ideas, que es una estrategia muy común, muy utilizada por muchos docentes, cumple las 2 funciones. Yo planteo una lluvia de ideas a partir de una pregunta, pero el diseño de la pregunta tiene que ser especial. Una pregunta detonadora de la reflexión. Una pregunta que nos haga pensar en nuestra experiencia previa. Como la que yo hacía al principio de esta sesión. ¿Te acuerdas de esa pregunta? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Cuál es mi papel dentro de esta escuela? ¿Cuál es mi papel dentro de la nueva escuela mexicana? ¿Para qué sirve la nueva escuela mexicana? Yo te hacía esa pregunta, y si en ese momento hubiéramos tenido la oportunidad de que todos nuestros participantes en cualquiera de los canales Facebook, YouTube y Zoom que se encuentran hoy, si hubiéramos tenido la oportunidad de participar y construir esas ideas, lo haríamos con una lluvia de ideas, tal vez con una herramienta digital, y lo podríamos computar en una sola estrategia los 2 pasos, al mismo tiempo, la reactivación de esa experiencia y el planteamiento de ese reto cognitivo, de esa situación problemática. Y así tú puedes ir unificando estos pasos según la estrategia que vais a utilizar, y vas a ver qué recursos tienes disponibles y vas a poner las técnicas que vas a utilizar. Con esta tabla, ya una vez que tengas llena esta tabla, te voy a ofrecer un segundo paso. Mantenemos la misma columna inicial, que son los pasos, los 6 pasos, pero ahora divididos en inicio, desarrollo y cierre, tal como ya lo habíamos sistematizado en diapositivas anteriores. Y ahora le podemos dar tiempo a cada uno de estos elementos. ¿Qué tiempo le vamos a dedicar? ¿Cuáles serán las actividades? ¿De dónde surgieron las actividades, estimados colegas? De inicio, desarrollo y cierre. Pues vinieron de toda una reflexión de qué método, estrategia y técnica voy a utilizar, con qué recursos, y entonces sí me pongo a establecer qué actividades. Ya estas técnicas que dije aquí arriba, esta estrategia con estos recursos son la técnica. Esa técnica, ¿cómo la voy a llevar a cabo? Ya dictada en actividades de inicio, desarrollo y cierre, respetando los 6 pasos metodológicos para hacer una clase más significativa. Vuelvo a copiar y pegar los recursos y los materiales, y aquí, en la última columna, puedo poner los rasgos de evaluación que voy a distinguir para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos rasgos tienen que ver con, ya lo veíamos, desde las metas, desde los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esos verbos que se están utilizando en los procesos de desarrollo, esos me van a servir para saber cuáles son los rasgos que voy a evaluar. Que para el ejemplo que veníamos trabajando, tiene que ser participar y promover. ¿En qué? En actividades igualitarias. Entonces esos rasgos se van a poner aquí. Tal vez yo quiero evaluar la participación en esta lluvia de ideas, entonces voy a poner el rasgo participación. Y así voy a poner rasgos que me van a ayudar a identificar más tarde cuáles son los criterios que voy a utilizar para hacer mi evaluación formativa. Que puedo establecer en una tabla de criterios, en una escala estimativa, en una rúbrica, en cualquier instrumento de evaluación, siempre y cuando tenga yo claridad de cómo voy a llevar con la enseñanza. Yo espero, estimados colegas, hasta este punto tengamos un esquema muy general y que solamente lo vamos a poder concretar una vez que tengan en sus manos estos documentos de trabajo. Ahí he preparado un micrositio completo para que puedan ir paso a paso cada uno de estos elementos que fui mostrando aquí, estos documentos de trabajo que estoy seguro que pueden ayudar muchísimo. Pero no nos espantemos de que sean tantos documentos y de que sean tantos pasos, porque todo eso se puede simplificar. Así que llegamos a la siguiente pregunta. ¿Y los proyectos? ¿Cómo le hacemos? Hasta acá, Emanuel, nos has dicho cómo vamos a trabajar con una secuencia didáctica en inicio, desarrollo y cierre. Pero es que ahora tenemos que trabajar por proyectos. Y aquí hay una pregunta muy importante que hacen los educadores hoy día. Todo ya es proyectos, ya no voy a hacer una clase convencional con inicio, desarrollo y cierre, ya no hay secuencia didáctica
de inicio, desarrollo y cierre, sino ahora son solamente los proyectos y según la metodología de proyectos que voy a utilizar, y la respuesta es no necesariamente. Habrá momentos en los que tú decidas y necesiten tus alumnos explicaciones más allá de lo del proyecto. Quizá tú vas a hacer un proyecto comunitario para poder trabajar cómo repartir comida y están repartiendo pizzas, por ejemplo, en una comunidad en donde hay muchas personas en situación de calle, es un problema comunitario, y van a compartir algunos alimentos que prepararon, que buscaron la lista de ingredientes los alumnos, que hicieron todo un proceso de colaboración para poder sacar el proyecto, que es hacer pizzas con distintas recetas, en donde se dieron proporciones de ingredientes, peso, masa, etcétera. Todos esos elementos que van alrededor del proyecto, esos elementos curriculares que van alrededor del proyecto, y que sonará muy bonito ir a compartir los alimentos con ellos. Pero de pronto te vas a dar cuenta que necesitarán algún reforzamiento para saber fracciones y dividir las pizzas para que alcance para todos. Tal vez necesitarán reforzamiento en proporción o en peso, en masa, que es para mantener los ingredientes para la pizza, etcétera. Y quizá tú diseñas una clase donde se va a reforzar ese contenido para que puedan entrar al proyecto, para que el proyecto sea mucho más llevadero. No necesariamente todo se tendrá que hacer por proyectos toda la vida. ¿Puedo hacer proyectos? Claro. ¿Puedo hacer clases? También. Siempre y cuando tú diseñes la enseñanza para que la secuencia didáctica cumpla su objetivo, ya vimos los 6 pasos para una secuencia didáctica, divididos en inicio, desarrollo y cierre, o los proyectos. Bueno, si vamos a hacer un proyecto, ¿cómo lo vamos a hacer? La propia Secretaría de Educación Pública en los últimos documentos del Consejo Técnico Escolar nos establecía los elementos centrales de estos proyectos. Estos elementos van desde el nombre del proyecto, su propósito, los campos formativos con los que se va a trabajar, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, el tiempo y las particularidades de la metodología con la que se vaya a trabajar. Recordemos que la Secretaría nos ha propuesto 4 metodologías. Aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en problemas. Según cada metodología son los momentos o las fases con las que voy a trabajar, pero también no son rígidas, estimados colegas. Esos momentos y esas fases tampoco son tan rígidas. Podemos hacer algunas adecuaciones. Porque miren, la metodología básica que se empezó a utilizar para la elaboración de los libros de texto gratuito fue el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que tenía originalmente 3 fases, que son las que estamos viendo en pantalla, que son planeación, acción e intervención, y que esas 3 fases tenían cada una sus distintos momentos, en total 11 momentos. Cuando allá por octubre, si no mal recuerdo, octubre y noviembre de 2022, se estableció una sesión de Consejo Técnico Escolar esta metodología, muchos docentes se espantaron, porque dijeron, ¿cómo 11 momentos? Pero desde aquel entonces se nos compartía una experiencia de una maestra en 2013, la maestra Olimpia, que no lo aplicaba en 11 momentos, lo aplicaba en 8. Pero hay quienes establecen que se puede aplicar en 6, hay quienes establecen que se puede aplicar en 4 o en 5 momentos. Me voy a ir por eso, 4 o 5 momentos para adecuarlos. ¿Cuáles son los elementos sustanciales? Pero si tú puedes y quieres desarrollar los 11 momentos, vale la pena. En los libros de texto gratuito están, pero implica más trabajo administrativo, implica una mayor carga de planeación didáctica. ¿Podemos reducir esos pasos? Sí podemos, siempre y cuando cumplamos las fases importantes de cada una de las metodologías. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestras adecuaciones. Te voy a poner un ejemplo. Aquí están los 7 ejes articuladores y los 4 campos cognitivos que ya conocemos. De esos, solamente voy a elegir. ¿Te acuerdas del contenido que puse como ejemplo de primaria, en segundo grado de primaria, del trimestre, sobre las actividades igualitarias? Bueno, en ese apartado del programa sintético, voy a utilizar estos ejes articuladores de estos 4 campos formativos. Una pregunta también muy recurrente de parte de los docentes es, ¿tengo que trabajar en un proyecto los 4 campos formativos? Y la respuesta es no. No necesariamente.
A mayor campos formativos, mayor integración curricular, pero también mayor dificultad en la implementación didáctica. Pero es posible. Si se puede trabajar con dos o con tres, es ideal. Pero incluso con uno, hay articulación ya, porque los ejes articuladores ya hicieron su trabajo. Ya hay una articulación de parte de las disciplinas en cada campo formativo. Si trabajáramos solo con un campo formativo, podríamos, pero idealmente que sean más de un campo formativo, quienes lo deseen y puedan instrumentarlo hasta con los 4 campos formativos. Yo he elegido los 4, para poner un ejemplo, de los 4 campos formativos, utilizando 4 ejes articuladores que son inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género y pensamiento crítico. Igualdad de género, porque pues evidentemente el tema tiene que ver con las actividades igualitarias. Ahí hay inclusión, ahí hay igualdad de género, ahí hay un ejercicio de interculturalidad crítica y tenemos que desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Fíjate cómo la meta que me estoy planteando con estos ejes articuladores no solo es el propósito que yo voy a poner en mi proyecto, es lo que cada uno de estos ejes articuladores busca formar. Que mis alumnos sean incluyentes, que reconozcan la igualdad de género, que sepan cómo establecer relaciones interculturales, que desarrollen su pensamiento crítico. Esa es, estimados colegas, la verdadera meta de enseñanza-aprendizaje. Por eso se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje. No solo es aprender español, matemáticas o cualquier lengua, o no solo es aprender geografía, sino ahora es aprender desde el campo formativo con estos 7 rasgos que hoy se han considerado como fundamentales en lo que la nueva escuela mexicana quiere formar en el sujeto académico. Con este esquema vamos a traer del programa sintético un extracto de pensamiento, de saberes y pensamiento científico, de lenguajes, de ética, naturaleza y sociedades, y del humano y comunitario, que tienen relación, según el programa analítico con el que trabajé, que tienen relación para establecer una predicción didáctica. A ver, aquí está en ética, naturaleza y sociedades. Vamos a situar nuestra mirada en ética, naturaleza y sociedades. El último proceso de desarrollo de aprendizaje dice: promueve y participa en actividades igualitarias en su casa, la escuela y la comunidad. Ese es el ejemplo que ya traíamos de diapositivas anteriores. Pero he sumado otros procesos de desarrollo de aprendizaje que van a tener relación. Y esto es lo que el docente tiene que hacer a la hora de priorizar y jerarquizar en su programa analítico los procesos de desarrollo de aprendizaje. En Saberes y Pensamiento Científico, describe y registra cronológicamente en tablas, pictogramas o calendarios hechos fenómenos naturales y sociales en periodos que pueden ser días, semanas, mes o año, utilizando los términos de su comunidad. Luego hay otro que dice: recolecta, organiza y representa e interpreta datos en tablas o pictogramas para responder a preguntas de su interés. Aquí pareciera que no hay relación entre las actividades igualitarias y describir y registrar cronológicamente en tablas. Pareciera que no hay relación tampoco con los pictogramas para recolectar, organizar, representar e interpretar información. Vamos a buscar una relación. Ética, naturaleza y sociedades, antes de las actividades igualitarias, dice: analiza situaciones de conflicto en su casa, el aula, la escuela y la comunidad, habla de ellas, distingue a las personas participantes y afectadas, así como el motivo del conflicto. En lenguajes, elabora en forma individual y o colectiva avisos publicitarios, escribe textos breves con formato de letreros, carteles y avisos a partir de un propósito comunitario establecido. Imagina posibilidades de cambio y mejora en el entorno familiar y escolar y las representa usando distintos formatos visuales, sonoros y corporales en una producción artística. Y en el humano y lo comunitario reconoce ideas, conocimientos, prácticas culturales y formas de organización para explicar el significado que tienen en la familia y en la comunidad. Aquí he puesto en el mantel varios procesos de desarrollo y aprendizaje de cada campo formativo de segundo grado de fase 3, segundo grado de primaria, en lo que en este programa analítico se había establecido como primer trimestre, según la jerarquización que se ha hecho en esta escuela. Luego entonces tengo que hacer un ejercicio para poder hacer un proyecto, tengo que hacer un ejercicio que yo aquí te quiero compartir de manera práctica de 5 pasos. 1. Selecciona un tema, pero un tema que parta del interés de tus aprendientes, de tus alumnos. Algo que les está interesando en este momento. Una vez que identifiques qué les interesa, que puede estar muy lejano a lo que tú esperabas, busca la manera de anclarlo curricularmente.
ese interés, buscar cómo se puede asociar al currículo, de dónde rascas en el currículo para establecer relaciones sustanciales entre lo que hay en el contenido, los procesos de desarrollo y lo que les interesa a tus alumnos. Ese es el paso número 2, ese anclaje curricular, porque se te va a dar la pauta para qué vas a enseñar y cómo vas a enseñar. El paso 3, diseña una pregunta. Una pregunta. Esta pregunta tiene que ser una pregunta guía, o una que rete a los aprendices para seguir aprendiendo. Paso número 4, planifica qué producto se va a hacer, con qué tiempos, calendario, qué actividades, qué recursos se van a poner a disposición de los alumnos para establecer un producto. Y paso número 5, organiza cómo se va a exponer cada producto de nuestros alumnos. ¿Cómo haríamos esto con estos procesos de desarrollo de aprendizaje que ya he puesto en la pantalla? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues sería importante reconocer lo que aporta cada campo formativo, que me permitieron los ejes articuladores establecer cuáles son los que voy a elegir aquí en el programa. Ya lo tengo acá, ahora me toca pensar en una pregunta y un producto. ¿Qué les parecería, como manera de ejemplo, qué les parecería que para poder promover y participar en actividades igualitarias, hagan un análisis de qué actividades en su casa están asignadas a cada integrante de la familia? Y con eso estamos entrando a lenguajes. Imagina posibilidades de cambio y mejora en el entorno familiar y escolar, y las representa usando distintos formatos visuales, sonoros y culturales en una producción artística. También del humano y lo comunitario, reconoce ideas, conocimientos y prácticas culturales y formas de organización para explicar el significado que tienen en la familia. A ver, vamos a que indaguen los alumnos, a que investiguen cuáles son esas prácticas en la familia y esas actividades que hacen cada integrante de la familia. ¿Cómo participa cada integrante de la familia? Cómo también, si quieren, en la misma comunidad, si se organiza para ciertas actividades, cómo se asignan esos roles, esas actividades. Si vamos a los niños a ese contexto, y que esa información que vayan rescatando de ese contexto inmediato, la describan, la registren cronológicamente, que la pongan en tablas, en pictogramas, y organicen esa información para interpretar esos datos, y con eso ya estamos en saberes y pensamiento científico. Y que después la exposición sea con un cartel, y ahí están lenguajes. Cuando se dice que puede elaborar de forma individual o colectiva avisos publicitarios, escribe textos breves con formato de letreros, etc. Podemos hacer que el proyecto sea un cartel, o sea un letrero, o sea un aviso, o sea un video de TikTok, o sea una historia en Instagram, dependiendo de los recursos que tengamos a la mano, que van a desarrollar nuestros alumnos sobre las actividades que investigaron. Para eso van a ir a la comunidad, van a preguntar, van a indagar, van a recolectar esa información y la van a organizar en tablas, en representaciones gráficas, y después las van a expresar incluso hasta de manera artística, como dice lenguajes. Y de esa manera estará ya promoviendo y participando en actividades voluntarias en su casa, en la escuela y en la comunidad. Entre ello puede haber conflictos porque podemos darnos cuenta que alguien hace más tareas que otra persona, que alguien lleva más responsabilidad que uno, o que, etcétera, distintas partes de la dinámica, y eso está también aquí en análisis de situaciones de conflicto. De esta manera, nosotros, ya que tenemos este tendido de procesos de desarrollo de aprendizaje, planteamos un producto que puede ser, según nuestros recursos, o videos de TikTok, o pueden ser carteles, o pueden ser pinturas artísticas, con una pregunta. ¿Cuáles son las actividades que hace nuestra comunidad mayoritariamente para cada género? Esa puede ser una pregunta. ¿O cuáles son tus actividades? ¿O cuáles son las actividades propias de tu género? Y así podemos confeccionar varios tipos de preguntas para detonar en el alumno ese interés, vayan a la comunidad y entonces sistematicen todo esto. Estos 5 pasos, estimados colegas, tienen su esencia porque lo que estoy explicando es la metodología general del aprendizaje basado en proyectos. Antes de poner el apellido de comunitarios, antes de hacer indagación, enfoque STEAM, y antes de hacer servicio, la esencia son estos pasos, porque este es el aprendizaje de manera global, el aprendizaje basado en proyectos. Y de esta manera puedo ir articulando mi planificación didáctica cada uno de estos minutos. ¿Qué me toca hacer? Ahora ir a mi documento de trabajo y establecer qué voy a hacer primero, cómo lo voy a hacer después, irlo especificando según las estrategias que voy a utilizar, las técnicas y los recursos que voy a utilizar, y lo voy a establecer en mis documentos de trabajo para hacer mi planeación didáctica. Pero en esencia, así podemos ir haciendo nuestra articulación
Y seamos honestos, estimados compañeros, esta es la primera vez que haríamos algo así. Realmente nunca habíamos visto un trabajo interdisciplinario, realmente nunca habíamos promovido un proyecto, por supuesto que sí. Hace ya muchos años que muchos docentes, de maneras más efectivas que otros, pero se han implementado proyectos, se ha trabajado así. Nuestros libros de texto gratuitos en las ediciones pasadas tenían proyectos con otras características, pero había proyectos. Permitía que los alumnos fueran y hicieran este trabajo. Reconozcamos, estimados colegas, que por muchos años la escuela llamada tradicional se ha centrado en mirar lo que está en el pizarrón, escribir en el cuaderno y después responder correctamente en el examen. Pizarrón, libreta, examen. Pizarrón, libreta, examen. Y ese pizarrón después se transformó en diapositivas, después se transformó en pizarras colaborativas, se ha transformado en pizarras digitales, en pantallas compartidas, en proyecciones. No importa, pero siempre se presenta y no importa si luego en una libreta en un iPad, y no importa si el examen es de opción múltiple en papel o es de opción múltiple en una herramienta digital. Siempre es, la forma tradicional es pizarrón, libreta, examen. En cambio, la metodología de proyectos transforma por completo esta visión para decir, primero, hay que plantearnos preguntas, hay que tener dudas, después hay que investigar, hay que indagar, hay que conocer, y después de conocer e indagar, hay que establecer productos que son los nuevos entregables de la nueva escuela mexicana. Y una vez que tengo ese producto, lo voy a explicar y compartir para saber qué aprendí, cómo lo aprendí y compartirlo con mis colegas. Estos pasos cambian, ya no es libreta, ya no es pizarrón, libreta, examen. Ahora es duda, investigación, creación, explicación y divulgación. Y de esa manera el proceso se vuelve completamente crítico, completamente activo y no solamente pasivo desde una escuela convencional. Estas son las pautas generales, estimados colegas, para hacer una aprendizaje didáctica distinta. Quiero compartir contigo el documento ya, ahora sí se puede interpretar de manera correcta, un documento que quiero compartir contigo. La planeación didáctica por proyectos, un documento chico. Este documento te lo voy a dejar en editable en Word, en la guía de descarga, para que puedas aquí establecer el título de tu proyecto, qué necesidades va a atender este proyecto, cuál es el propósito, es decir, su intención, y de estos campos formativos, cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje que vas a utilizar, tal como lo hice en la diapositiva, tú lo puedes hacer en este documento de trabajo, y luego planteas cuál es la situación problema que vas a atender, la problemática, la enseñanza problemática que vas a hacer ahí, que vas a hacer ahí, y la pregunta central para tus alumnos, ¿qué producto vas a hacer? Que puede ser el cartel, o el TikTok, etcétera, y qué correspondencia de esto hay en los libros de texto gratuitos. Y después acá abajo vas a poner los ejes articuladores que estás utilizando, los vas a pintar para saber cuáles son los ejes articuladores que estás utilizando. A esta primera etapa le llamo integración curricular. Para que en estos primeros elementos de la tabla hagas esta integración curricular, que es la integración de lo que viste en el programa analítico, de lo que establece el programa analítico, y cómo vas a conjugar los campos formativos o disciplinas en sus procesos de desarrollo de aprendizaje, la situación problema, cómo vas a plantear la pregunta y el producto, si tiene relación o no con el libro de texto y qué ejes articulados vas a utilizar. Todo este ejercicio solo en este pequeño apartado. Lo expliqué de manera general, pero se resume en este apartado para la integración curricular. Y hay una segunda parte de este documento que voy a compartir en mi pantalla con este documento para que lo podamos visualizar todos. Te digo que lo voy a dejar en Word. Esta es la primera parte, que es la integración curricular, pero voy a dejar una segunda parte de este documento de trabajo, que es la programación didáctica. Aquí puedes poner la fecha de inicio, la fecha de cierre, el número de sesiones o el periodo en el que vas a trabajar, y vas a elegir aquí una metodología, aquí vas a escribir la metodología con la que vas a trabajar, y aquí vas a vaciar los momentos específicos de esa metodología según la que vas a trabajar, qué tiempo o sesiones le vas a dedicar a cada momento, qué actividades vas a describir, ya vimos de dónde salen las actividades, qué rasgos de evaluación que van a establecer sus instrumentos y sus indicadores, y con qué recursos. Y de esta manera, aunque no es un formato rígido, por supuesto que puedes hacer las adecuaciones necesarias, este documento ya es una guía para que puedas hacer tu planeación didáctica por tu grupo. Ya compartíamos una guía en diapositivas para hacer la consecuencia de inicio, desarrollo y cierre. Ahora tú eliges aquí qué producto, con qué pregunta vas a trabajar y cómo vas a articular todos esos elementos en una programación didáctica.
Este documento de trabajo lo quiero dejar a disposición de ustedes para que ustedes lo puedan adecuar, para que lo puedan contextualizar, para que lo puedan hacer lo más eficiente posible para su propio contexto de enseñanza. Pero además, aprovechando ya que estamos aquí compartiendo una pantalla de Word, te quiero ofrecer esta escala de valoración, que es un trabajo derivado de una propuesta, no es la misma, pero es un trabajo derivado de la propuesta del doctor Sergio Tobón, que respetamos profundamente el trabajo que ha hecho el doctor al respecto. Aquí lo organicé de una manera con la lógica de lo que vimos en esta conferencia, una escala de valoración de la planeación didáctica por proyectos. Y aquí de nuevo hago alusión a las preguntas fundamentales. El para qué y el qué enseñar están puestas en estas preguntas de análisis. El cómo y cuándo enseñar en estas preguntas de análisis. El qué, el cómo y cuándo evaluar en estas dos preguntas. Son en total 12 preguntas. Si tú vas planteando cada una de estas preguntas, vas mirando cómo estás haciendo proyectos en este momento y te preguntas estas 12 cosas. El proyecto aborda un producto central congruente con la situación problema y es nombrado de manera significativa y motivante para los estudiantes. Y aquí puedes marcar, estoy iniciando apenas, ¿eh? No está presente todos esos elementos o requiero mucha ayuda para poderlo hacer. Pero si no, tú ya puedes marcar el nivel básico, si es que sí está presente, al menos de forma parcial, aunque requieras apoyo, entonces estás en nivel básico. Pero si esos elementos están presentes completamente de forma creativa, y además puedo explicar por qué se hizo y cómo se hizo, voy a poner un indicador aquí, para saber que estoy en nivel autónomo o destacado. Y en la última columna, que son las reflexiones, voy a poner las principales dificultades, retos o dudas que tengo en ese tópico exactamente, para detectar en qué necesito reforzar mi información continua. Esto me parece un ejercicio sumamente importante. Reflexionar no solo en aquello que no puedo, sino qué necesito aprender. Y ahí yo quiero aplaudir de pie a todo el trabajo incansable que hacen tantos intelectuales, académicos, divulgadores en redes sociales, los youtubers que hacen su aporte también muy importante para los educadores. Todo suma para poder nutrir esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Y en especial hoy quiero reconocer y aplaudir de pie a todos el personal que trabaja en los centros de maestros, porque se preocupan por este desarrollo profesional del docente, porque velan por este proceso de desarrollo. Hagamos que esta escala de evaluación me permita a cada maestro ir reflexionando en todos estos tópicos para saber qué estoy haciendo bien, qué puedo hacer mejor. Me están indicando que no se ve la escala. Ya la terminé de explicar y nunca se vio. Entonces voy a compartirla de nuevo. Aquí está. Aquí está la escala de valoración de la planeación didáctica por proyectos. Aquí estoy señalando para qué hay que enseñar, cómo y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Ahora sí la estoy mostrando, ¿verdad, estimados colegas? Perfecto, muchas gracias. Y aquí están las 12 preguntas que he diseñado para que podamos ver si estamos iniciando, si estamos en nivel básico, si estamos en el nivel de estado. Así que me voy a permitir explicarlo de nuevo para que sea totalmente entendible. Me plantearé la pregunta: el proyecto que estoy planteando yo aborda un producto central congruente con la situación problema y además tiene un nombre significativo y motivante para mis estudiantes. Aquí puedo marcar si, pues poquito, no está presente, requiere mucha ayuda todavía en este proceso, marco aquí una X. Pero si ya estoy más avanzado, si ya sí lo tengo presente, aunque requiera apoyo, lo voy a marcar en nivel básico. Pero si ya está presente completamente de manera creativa y puedo explicar por qué lo hice y cómo se hizo, me voy a poner una marca aquí. Y así voy a ir analizando cada tópico de mis propios proyectos que estoy analizando. En el proyecto se articulan al menos 2 disciplinas o campos formativos, dependiendo si estoy en nivel básico o no. El propósito del proyecto está orientado a que los estudiantes investiguen, organicen, cuestionen información, resuelvan y expliquen situaciones. Y así vamos a ir analizando cada pregunta y voy a ir haciendo este llenado para saber cómo está mi elaboración de proyectos, cómo lo estoy haciendo en este momento. Y aquí es donde en la última columna hacía alusión a que en la última columna haga mis reflexiones. Si aquí en la última columna no tengo más de un campo formativo, no puedo articular disciplinas, lo voy a poner aquí como manera de reflexión en la última columna y voy a decir, ¿qué necesito reforzar
en mi formación continua necesito reforzar la interdisciplinaridad, entonces voy a tomar nota y voy a dejar aquí escrito que necesito aprender y reforzar o ejercitar la interdisciplinaridad de mi trabajo. Y lo voy a dejar ahí para que me metan a los webinars, a las masterclass, a las conferencias, a los cursos que precisamente me hablan de eso, porque eso es lo que me está haciendo. Este es el trabajo reflexivo importante que me parece muy necesario por parte del ejercicio profesional autónomo del docente, la propia autorreflexión acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y de mi propio proceso de enseñanza. Antes de evaluar a mis alumnos, es importante que me evalúen. Y aquí es donde quería reconocer el trabajo de los centros de maestros, porque están pendientes de la formación continua del docente, porque buscan espacios de reflexión, buscan nuevos contenidos y materiales, agentes, colaboradores, para que esto sea una realidad. Estoy proponiendo en la pantalla, y voy a dejarlo en la línea de descarga, esta tabla para que cada docente haga sus propias reflexiones, haga sus propias notas y con ello sepa qué buscar para seguir aprendiendo, sepa en dónde hay debilidad y para que se pueda fortalecer más adelante. Sirva esta escala de evaluación no solo para saber cómo lo estoy haciendo, sino también para saber cómo lo puedo hacer mejor. Con estos dos últimos materiales que acabo de mostrar en mi pantalla, voy acercándome a un cierre antes de pasar a preguntas y respuestas. Voy acercándome a un cierre de esta exposición, porque ahí quiero dejar con ustedes documentos de trabajo, de planeación didáctica con cada metodología sociocrítica. Las 4 metodologías sociocríticas con un formato de trabajo como el que acabo de mostrar, pero ya con las fases de cada una de las metodologías sociocríticas. ¿Te interesaría? ¿Te parecería útil este material? Con muchísimo gusto lo voy a compartir más adelante. Aquí está la escala de valoración. Y pues queda un tema fundamental pendiente. ¿Y cómo voy a evaluar? Hoy fuimos esquematizando ya un poco acerca de los criterios, los indicadores que van a irse llegando a este sistema de evaluación y acreditación. Pero claro que es un tema pendiente. Claro que nos hace falta mucho por repensarlo y que pues me encantaría acompañarlos en el proceso. He diseñado toda una masterclass para saber llegar a este punto de cómo evaluar. También te voy a dejar una invitación ahí para que de manera gratuita podamos tener una sesión sobre este tema. Si nos dimos cuenta, fuimos coloreando en la parte superior cada pregunta que yo planteé desde el principio. ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo y cuándo evaluar? Que son las preguntas fundamentales para guiar el proceso de intervención docente. Fuimos respondiéndolas una a una y en cada una te dejo materiales para que efectivamente puedas hacer tu propio trabajo de adecuación y que puedas reconocer cuáles son los puntos en los que hace falta reforzar, en los que hace falta transformar nuestra práctica, aquellos puntos en los que necesitamos poner muchísima más atención. Y pues bueno, me interesa muchísimo ir cerrando esta primera parte antes de pasar a las preguntas y a las respuestas, con la primera pregunta que te planteaba, esta problematización que hacíamos desde el principio de esta conferencia, que es ¿para qué sirve la escuela y cuál es el papel fundamental en la educación? Yo espero, estimados colegas, que con esto sea un punto de partida. Es insuficiente el tiempo para poder abarcar tanto, pero sí me pueda situar para reconocer qué estoy haciendo yo por mejorar la educación. Y yo sé que es mucho. Y yo quiero agradecerte a nombre de padres, de madres, de otros colegas de autoridades educativas, el enorme esfuerzo que haces, porque la docencia es una profesión sumamente compleja, pero es apasionante, pero es maravillosa, porque esa tarea de transformar la vida del otro es inigualable. ¿Para qué es la escuela entonces, estimados colegas? ¿Para enseñar contenidos curriculares? ¿Es para poder hacer que nuestros alumnos tengan habilidades para pasar de grado? ¿Es para tener las respuestas correctas del examen? Pues para desarrollar y respetar la dignidad de la persona que tenemos enfrente y buscar todo aquello que, como dijera Vygotsky, le permite su naturaleza ser capaz, todo aquello que le permita perfeccionarse. Perfeccionarse en lo que su naturaleza es capaz. Nuestro papel fundamental es acompañar, es guiar ese aprendizaje. Seamos docentes, seamos directivos, seamos asesores técnicos, seamos orientadores, sea cual sea la función que tenemos, nuestro trabajo es y será siempre acompañar y dirigir el aprendizaje de nuestros alumnos desde el ámbito de competencia en la que nuestra función se desempeña.
Y por eso me gusta decir, a manera de cierre, que el poder de la enseñanza, estimados colegas, y lo digo con profundo respeto y admiración, el poder de la enseñanza no está en el plan de estudios, no está en la reforma educativa, no está solamente en la nueva escuela mexicana. Por supuesto que todo eso es muy importante y es fundamental, le da sustento. Pero el verdadero poder de la enseñanza está en ti, no está ni siquiera en ningún formato de planeación educativa. El verdadero poder de la enseñanza está en ti, porque eres tú quien puede hacer las adecuaciones, eres tú quien puede decidir, eres tú quien conoce la realidad de cada uno de tus estudiantes y cada proyecto que hagas, cada intervención didáctica, cada formato que apliques será valioso en la medida en la que tu aporte didáctico se vea claro y tú lo tengas contundentemente explicado. Esa es la invitación y esa es la reflexión que quería dejar contigo esta hermosa, pues ya es tarde, ya es tarde, pero esta mañana me ha encantado compartir este espacio de reflexión. Antes de darle paso a las preguntas, quiero dejar aquí el código QR y la dirección para descargar todos los materiales que mostré. En un momento breve estará también disponible esta misma presentación para que puedas tener acceso a las diapositivas completas. Están en promoción. Voy a hacer una pequeña corrección porque el sitio tiene un problema en la dirección. Solamente hago la corrección rápidamente y con eso doy paso a que todos los colegas conectados puedan escanear el código QR que está en su pantalla o acceder al enlace que estoy poniendo ahí, que es promoción.enlace. De nuevo, este autocorrector nos juega a veces malas pasadas. Ya sabes que esto de la educación en línea y en tiempo real tiene sus dificultades, pero nada que no se pueda resolver con un par de clics. Entonces, estando de nuevo a todos los materiales que comparto contigo. Son más de 10 materiales que comparto contigo. Accede a través de este código QR o en promoción.enlace.edu.mx/conferencia. Y ahí vas a poder ver las diapositivas, todos los materiales completos. Ahí lo dejo un momentito para que lo escanees. No te lo pierdas, por favor. Todos estos materiales son adecuados, son hechos y pensados, contextualizados para ti, pero tú podrás hacer las anotaciones que necesites. Porque recuerda que el poder de la enseñanza está en ti. No está en ningún formato de planeación didáctica. Muchísimas gracias, maestro Ociel. Regreso al entrevista.